Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a las grandes ferias, al circuito internacional. Fran Serrano, buenas tardes a ti también. Segunda parada, Gamescom de Colonia. Segunda de las grandes citas internacionales. Esto del circuito internacional suena como vamos a presentar una mesa de golf o algo así. Se ha quedado muy deportivo, muy de tenis también. Muy deportivo. Correcto. Bueno, segunda de las grandes citas, Gamescom de Colonia. Arranca hoy con los días, bueno, el primero de los días previos. Tenemos la conferencia Electronic Arts, hemos tenido una tonelada de anuncios, ¿verdad? De nuevos trailers, de nuevos b-roll, de nuevas notas de prensa con más información de los títulos que están a estar ahí en el show floor. Y también vamos a tener mañana el día de prensa, que está todavía cerrado al público, hasta que, como sabéis, es una feria muy orientada a que pues, los alemanes o los jugadores de toda Europa se acerquen y prueben. No es como el E3, que está únicamente cerrado a profesionales, y es igual que el Tokyo Game Show, la tercera de las ferias de circuito, que también es abierta al público. Antes de nada, también voy a saludar a nuestro compañero Salva Fernández, que está desde Barcelona, también se ha unido a nosotros en esta retransmisión. ¿Qué tal, Salva? Buenos días a todos. Buenas tardes. Buenos días para ti también. ¿Cómo estamos? Bien, reincorporados de las vacaciones, como tú. Hoy un día triste para nosotros. Yo todavía no he empezado mis vacaciones. Bueno, ya llegarán. Sí, bueno, algún día, cuando me muera. Y Nacho, que te iba a decir que nada, una Gamescom ha sido lo que ha sido el desierto de agosto, que en julio tuvimos un poco ese boom Pokémon Go que nos volvió todo un poco loco. Luego hemos tenido la calma chicha de agosto, bueno, ya un poco más animado con No Man's Sky y tal. Bueno, y la salsa de Final Fantasy. Totalmente. Y hoy ha sido boom, 10 vídeos nuevos, ya se nota que ya estamos otra vez un poco de una... Se va activando la industria, se va activando, eso es bueno para todos, hay que funcionar, hay que generar ilusión, hay que generar actualidad. Bien, también los que nos estáis siguiendo, decid que podéis comentar con el hashtag GCMeristation. Vamos a estar echando un ojito a los tweets que nos enviéis. Y bueno, por delante vamos a tener aproximadamente una hora de conferencia, según lo que ha sido pues, la escaleta o el guión que ha adelantado Electronic Arts. Y después otra hora de streaming que van a haber pues, unos versus en Titanfall y en Battlefield 1, que van a enfrentar a unos equipos de youtubers y de influencers y expertos en el juego de Electronic Arts para enseñar los dos shooters. Pero de momento, hoja de ruta bastante previsible con respecto al catálogo de títulos de Electronic Arts que hemos visto en el E3, salvo por una cosa, Fran, pero la dejo a ver si la mencionas, que seguro que la vas a decir. Vale, yo le voy a comentar, Nacho, que es lo que siempre estoy últimamente esperando en todas las conferencias de Electronic Arts, que es que me hablen más de Mass Effect. Y siempre me quedo un poco con la miel. Yo no sé cuándo esta gente tiene pensado lanzar el juego, pero la verdad es que siempre que hablan de él, hablan más bien poquito. Y yo tengo ganas de que le den ahí el protagonismo y tiempo. La cancha que me gustaría que le dieran, pero yo creo que no va a ser ahora. Cero porque no está en el guión. Salvo sorpresa, ¿verdad, Salva? No, el guión es puro deporte. Sorprende que tengamos cosas de NHL y de Madden, porque aquí en Europa no es que seamos mucho de estos deportes yankees, pero bueno, se agradece, porque al menos el Madden últimamente está divertido. Depende, va por países, va por países. Comentaban desde Electronic Arts, esto lo podemos comentar, que este es el primer año que van a lanzarlo. Que va a lanzarlo Electronic Arts España, que va a coger el juego y lo va a Madden. Va a relanzarlo, porque Madden tradicionalmente estuvo disponible, si no me falla la memoria, 2006, 2007. Sí. Pues van a retomarlo para ese mercado que le gusta aquí el fútbol americano. Hombre. O los juegos de fútbol americano, porque también puede ser. Puede ser que no te guste jugar al deporte, pero sí te gusta jugar al videojuego. A mí me ha pasado. Hombre, jugar al deporte no sé si me va a gustar mucho. O ver el deporte. Yo, por ejemplo, a mí me encanta. Un ejemplo es el golf. Yo, el golf, no suelo verlo, la verdad, pero sí me gustan bastantes juegos de golf. Jack Nicklaus. Por ejemplo, el Link. Pues a mí si me dijeran qué deporte practica Fran, yo diría el golf es el que más encaja. Queda con su gorrito de golf, ¿verdad? Y su caddy, y vámonos ahí a echar unos hoyos. Pues es buena noticia que Madden se lance en España, porque el año pasado ya tuvimos review desde, ¿te acuerdas, Salva? Desde México, nuestros compañeros. La acabamos publicando aquí en España y apuntaba muy bien. La verdad es que en Estados Unidos funciona fantástico, vende solo, vende más que FIFA. Y bueno, está bien, tiene su público también aquí en España, donde bueno, no solo hay que irse a Gran Vía el día de la Super Bowl para ver cómo se pone aquello de gente que va a seguirlo. Bueno, a ver, dejamos los deportes, hemos hablado de NHL, hemos hablado de Madden.
Salva, FIFA por dos vertientes, ¿no? Gameplay de FIFA 17 y FIFA Ultimate Team, que tradicionalmente la Gamescom es el escenario donde Electronic Arts hace demos exclusivas de Ultimate Team. Sí, hay un duelo muy bonito porque también la Gamescom es cuando PES se muestra con mayor entereza, ¿no?, ante el público, y FIFA pues tira de Ultimate Team, que es la gallina de los huevos de oro. Lo que sabemos en principio es que se van a presentar 2 modos de juego nuevo y otros contenidos como el tema del Foot Legends, que como sabéis hasta ahora ha sido exclusivo en Xbox One, y a ver también lo que vemos del Ultimate Team de móviles, que se ve que también tiene mucho tirón y van a renovarlo de arriba abajo. Bueno, facturación impresionante lo que está haciendo EA con los sobres de Ultimate Team, ¿eh? Sí, además es algo que han expandido, es algo que también se ha ido a otros juegos, si no me equivoco, había algo similar en el NBA Live, en Madden, y no sé si en UFC también me parece que habían intentado algo. Es algo que funciona solo. El año pasado estrenaron el Foot Draft, que te permitía hacerte equipazos para unos torneos cortos de 3-4 partidos, y eso enganchaba a la gente porque te permitía jugar con grandes jugadores desde saque, porque cuando empiezas Ultimate Team, cuando te salen los sobres de bronce y tal, pues empiezas con gente flojita. Con Arbeloa empiezas. Sí. No esperes que salga un Cristiano Ronaldo de primeras ahí en bronce. Y bueno, Salva, también recordar que ha habido también fichaje por parte de Pro Evolution del Liverpool. Y parece que he visto de pasada que había contraatacado Electronic Arts anunciando al Manchester United incorporado. De hecho, parece que FIFA tiene casi todos los equipos de la Premier, excepto el Liverpool, vamos. Sí, ahora están haciendo esto de personalizar equipos. El Barça tendrá una portada en exclusiva para PES. Si no me equivoco, el Bayern ha fichado también para FIFA, pero en lo que es licencias no hay color, ¿eh? FIFA se ha quedado con toda la Liga Española. No sé cómo afecta esto a PES porque todavía no lo han anunciado. Al pobre Adam Batty lo fríen en Twitter preguntándole sobre las licencias y dice que todavía no puede decir nada. ¿Vuelve Pinaldo? No, creo que no. Pero... ¿Alguno de esos clásicos? Creo que no, porque creo que tienen un acuerdo con la asociación de jugadores y les permiten los nombres normales y corrientes. Hasta ahí sí. Que, bueno, sobre la portada, Salva, ¿qué te parece que se haya quedado fuera James? Hombre, a mí James, los jugadores a escoger no eran muy para allá, porque Hazard tuvo una temporada horrible, Royce no estuvo mal, pero sí que es verdad que no destacó demasiado ni en Europa ni en yo creo que ni en la Bundesliga. Desde la final del Mundial, yo creo que este chico no ha vuelto a hacer nada. No, las lesiones, es un tío muy bueno, pero las lesiones lo han roto. Si tiene continuidad, es un jugador magnífico. Pero claro, sí, es normal, ¿eh? Tantos años con Messi, al final cansa, aunque sea el mejor de la historia, ¿no? Claro. Y tienen que buscar alternativas. Pero incluso James, yo qué sé, pueden haber escogido otro jugador del Madrid, por ejemplo, o Bale, por ejemplo. Sí, pero no sé. Sí. Bueno, aunque Bale estaba en la portada de la Eurocopa de PES. De Pro Evolution. Así que estaba un poco la cosa ahí. Bueno, pues dejamos el deporte. Lo siguiente que vamos a ver serían los 2 shooters que tiene Electronic Arts, que lo está haciendo bastante bien a nivel de calendario para que no se solapen, para que no se hagan competencia. Por un lado, Titanfall 2, del Titanfall, super fans de la saga. Ya decimos saga, ya segunda entrega. Y bueno, y por otro lado Battlefield 1, del que tienes una cantimplora por ahí detrás, Fran. No, perdona. No la voy a pillar porque me mato aquí, Nacho. Sí, pero está ahí, no sé si sale en cámara. Pero bueno, pues ahí anda. Que empezamos por Titanfall, que decía Vince Zampella que reserváramos las próximas 2 semanas, que íbamos a tener algo que hacer, ¿no? Si nos gusta Titanfall, y se ha anunciado ya. Me parece que ha sido esta tarde a las 4. Nota de prensa. Y beta de Titanfall 2 para consolas a partir de este viernes del día 19 y hasta final de mes, hasta el 30, me parece que es. No, creo que son los fines de semana. Solamente se activa, vale. Del 19 al 21 y del 26 al 28. O sea, que va marcado, vale. Ese detalle no lo había pillado. O sea, que son solamente findes y ya... Tiene sentido. Sí, pero no te lo pulas ahí en un momento. Podremos probar el cazarrecompensas, que es un modo nuevo que te permite pues tener que ir a por objetivos concretos y depositar lo que ganas de dinero en un banco y tal antes de que te maten, y el pilotos contra pilotos, que es 8 contra 8.
que ahora no recuerdo si son más jugadores, creo que antes eran 6 contra 6. Creo que eran 6 contra 6, no me falla la memoria. Vosotros que sois los especialistas en Titanfall, recuerdo en el primer juego que había un modo que la gente lo pedía, pero se resistía un poco. No me acuerdo si eran solamente pilotos contra pilotos o mechas Titanes contra titanes. Ese era el modo que luego... Ese no, titanes contra titanes, no. Había uno, sí, que no. era, Last Titan Standing, se decía, que era solo titanes y se hacía bastante pesado porque iba por rondas y la verdad es que la gente abandonaba rápido. No estaba bien planteado ese modo. Pero vino después, ¿verdad, Salva? Ahora me pillas. Diría que sí, Salva, Diría que puede ser que después, porque de inicio no me suena. A lo mejor vuelve, a lo mejor... Hombre, si está mejor planteado, porque a ver, el primer juego... Puede volver en el sentido de que pensad que tenemos muchos titanes nuevos. Los 3 que se han presentado son totalmente diferentes. Los 3 que teníamos antes cambian la velocidad y tal, pero es que ahora cambian la jugabilidad. Hay uno que va con espadas y hay otro Ese no lo he probado. Yo se llama Ronin. Ronin. Pues yo en el E3, cuando estuve jugando, estuve probando el de fuego. Me parece que... es Scorch. Justo, Scorch, sí. Y tienen una variedad de habilidades mucho más amplias que en el primero, Se nota bastante, y gadgets, y bueno, y puedes poner trampas, y puedes utilizar, bueno, los escudos estaban ya, pero ahí notas que con el Titán hay más variedad que antes, por lo menos es la sensación que tuve. Bueno, y los pilotos ya la movilidad increíble, y ahora mismo cualquier piloto te tumba el Titán de un... Sí. Dentro de unas horas vais a poder ver algo de Titanfall 2 en Mary No me Station. digas, Salva. Sí. y la verdad es que es eso, es lo que ya hemos visto, mucha más movilidad y el equilibrio entre el piloto ante el Titán ya no está tan vendido como antes. Es que antes te veías que nada, que te pegaban un melee muerto, un melee hasta luego, ¿no? Es verdad que si te coordinabas con varios pilotos podías hacer caer a los titanes fácil, pero ahora sí que es verdad que con uno solo puedes machacar si tienes las armas antititán adecuadas. Sí, supongo que era un poco un caso de decir, esto es lo lógico. Esto es lo lógico que para vencer a un titán varios jugadores tenían que coordinarse, claro. Pero una cosa es lo que es lógico en el mundo de ficción. Y otra cosa es lo que es divertido en el juego. A veces esos dos conceptos no casan entre ellos. De la mano. Pues ahora, además de todo eso, los pilotos con un gancho. Están de moda los ganchos, pues toma, gancho para ahí. Jetpack y gancho, que bueno, la movilidad se multiplica con esto, ya lo has visto, Salva. Y bueno, y arsenal nuevo, gadgets nuevos y motor nuevo, no. Sigue siendo el Source. Y pinta... ¿Lo hemos Hombre, visto? es un Source hiper mega modificado, chetadísimo y bueno, que es un motor de 2000... Sí. 2000... Es que eso engaña mucho, porque dice, sí, es Source, 2006. pero es que eso es, bueno, los restos, el corazón y... Las dos primeras líneas. Hay mucho encima de estaban eso. del motor, ¿no? Podemos decir que la noticia es que un juego bajo el paraguas de EA no lleve el Frostbite. Sí. Yo creo que ha sido elección de Respawn, Y ahora os digo una cosa, nosotros pensábamos que iba con Frostbite, sinceramente. O sea, dábamos por hecho que esta secuela iba a ir con Frostbite. De hecho, hablando con los desarrolladores es en plan de, bueno, entonces el Frostbite, ¿cómo lo vais a aplicar? Y dice, pues es el Source que dices. Es el Source, correcto. El Source ya funciona. Juegas al Left 4 Dead, juegas al primer Titanfall, y esa velocidad y ese ritmo te da una seguridad, te da una solidez. Pero bueno, yo creo que Frostbite, por otro lado, te da una contundencia gráfica. Fíjate. Yo creo que no es la cuestión. Bueno, igual también diferenciar dos motores a los juegos, a Battlefield 1 y a Titanfall, les va a dar a cada uno pues unas ciertas actitudes distintas para que el jugador que busca Titanfall pues busca pues eso, pues velocidad, frames constantes altos, el juego muy vertical, y el jugador que busca por otro lado pues Battlefield quizás lo que hace pues más cinematográfico. Por cierto, fijaos el modo en blanco y negro como se veía el otro día, ¿no? Fíjate, Battlefield no es un juego que vaya a estar con un gancho y un jetpack. No, por eso te digo, por las paredes. No, y además en la Primera Guerra Mundial pues se estira para adelante con tu fusil y ya está, ¿no? Pues bueno, cambiamos a algo más de Titanfall, Salva. Bueno, decir que hay previsto un streaming después, cuando acabe la conferencia, que lo pincharemos, que va a enfrentar a una serie de influencers, youtubers en un escuadrón
dirigidos por un especialista de Respawn. Esperemos que la lección sea mejor que el streaming de Battlefield 1 en el E3. Efectivamente. Esperemos que no hagan la de Snoop Dogg y la de Jamie Foxx. Jugarán mejor, imagina. Sí, porque parece que son streamers y youtubers de shooters, con lo cual, pues, bueno, algo de nivel se presupone. Y luego, pues, aparte hay un experto de la comunidad Titanfall, alguien de Respawn, que va a estar con ellos un poco, pues, ahí diciéndolo. Bueno, pues, parece que estamos a punto de empezar ya. Nos vamos a dejar de hablar Battlefield 1, Fran. Nos vamos a dejar también la sorpresa, que van a ser los juegos de Star Wars. Salva, va a haber presentación, va a haber una actualización sobre los juegos de Star Wars, de los dos que está desarrollando Electronic Arts. Veremos a ver qué queda. Hay que decir que lo que enseñaron en el E3 y nada es que ella tiene a veces esa manía de decir, vamos a hacer y luego hacen poca cosa. Sí, pero al menos sabemos que hay muchos proyectos interesantes, Eso sí. Pues ahí está, a punto de arrancar la conferencia, ahí están los dos conductores. Bueno, lo que sí que veo es que está un poquito vacío eso. Ambiente relajado. Sí. Estamos emocionados igualmente, es tiempo emocionante para nosotros que estamos aquí, sin estar en Alemania, cómodamente, con aire acondicionado, sin pasar calor. Bueno, muy vacío, ¿no? Sí. Muy vacío. No parece una conferencia un poco atípica, no atípica de que la gente se sienta y tal, sino que la gente está un poco por ahí. Sí, las gradas estaban vacías, parecía ver. ¿Sabéis si es el hermano de Asha? Hemos estado antes viendo sus highlights. Pues ahí está un poco lo que estamos hablando, Salva. NHL, Madden, Battlefield 1. Por cierto, NHL, que en básquet sí que es verdad que domina 2K, pero en NHL se comenta que siempre sea la que va un poco por delante, ¿eh? Fíjate ahí el combate aéreo de Battlefield 1. Vamos a ver esa demo en entorno desértico. Disparando ahí desde trenes. Vale, y lo que comentábamos, Salva, la beta arranca justo cuando acaba la de Titanfall. Y hay ganas también, ¿eh? 31 de agosto. Bueno, es lo que han mejorado el lado humano, ¿no? Las emociones. El modo historia que ya lo hemos visto en 2K. Mira, Villa, James, Lampard. Uy, Lampard. Uno de los nuevos modos, Salva. Sí, esto es desafíos y con divisiones. A ver, una de las gracias que tiene el Ultimate Team es precisamente eso, poder jugar con los grandes jugadores, aunque sean mini torneos y tal, o desafíos. Y si van por ahí, enganchan a la gente. Ahí va Madden. Claro, exacto, el EA Access que te deja jugar una semanita antes. Máximo de 10 horas, pero ya te haces a la idea. Sí, bueno, en Battlefront sirvió para mucha gente para decantarse o no por la compra, ¿eh? Sí, es buena iniciativa esa. Nosotros usamos 2 o 3 cuentas de Access para analizarlo. Para adelantarse, sí. Ay, correcto, este es el nuestro. Correcto, 2 fines de semana. You can experience the signature fast and fluid Pilot and Titan gameplay you have come to love. Featuring 3 maps and 3 modes, you can fight as 2 of the amazing new Titans and try out cutting-edge pilot tactical abilities as well. Nos dejan fuera el running, ¿verdad, Salva? Sí, solo tenemos a Ayo, que es más de precisión a lo lejos, y el Scorch, que es más cuerpo a cuerpo. Sí, correcto, nos dejan fuera el de la espada, Fran, y por cierto, nos dejan fuera también a los peceros. No sé si es porque no quieren que pase nada con el código descargado, pero solamente disponible en consolas, eso no lo hemos mencionado antes. Ahora que tengo un teclado y un ratón Razer, y tengo que jugar con el mando.
throughout that trailer. I may be a little biased towards a couple of titles there. Okay. I can imagine some people at home going, that's the game I'm waiting for, but that's the A beauty ver, of su Gamescom, favorito, right? ¿cuál There is es? De something momento here el nuestro, for everyone. Titanfall. And it's not going to be a beautiful week. It's going to be a beautiful Salva, ¿cuál es tu night. favorito de esta lineup? And you know Ultimate what? Team, Hombre, ¿no? I'm so esta, no, excited that I Titanfall forgot 2. to say Sí, sí, no, no. Hey, I mean, Le eché listen, demasiadas man, what horas. can I say? New football mode, Verdad, te lo ponen en el authentic móvil. true to live action. Lauren, you know what's next, right? Yeah. FIFA? Yeah, it's coming Y estaba up. claro It's que coming empezaban up. con We'll FIFA, get there in a siguen el second guión. Because, you know, the FPS fans out there just got a glimpse at 2 new titles as well. Everyone's been dying to see that gameplay coming in. The trailers have been online. People have been getting hyped up. I know you have. I have been as well. So El hype you'll be ahí getting to online, see todo el mundo actual esperando in-game ver. footage. That's Correcto. what it's all modos de about. juego, And ¿no? guys, don't worry. If you're onto that Ahora FIFA, mismo guys, dice we've got que people waiting just vamos a down ver there gameplay. to check in with you, which will be Spencer and Castro. So you'll know who they are. Don't you worry. And How you doing, guys? Castro y no sé quién es el They're otro, ha getting ready dicho. for it. Son But, gente del you equipo know, de EA. why don't we just show you what they're about to take you through? Pues van a jugar en directo, ¿eh? Bueno, pues a ver. Tal cual. Aún está, por favor, aún estamos con Song 2 de Blur. Bueno, por lo menos es el remix último. ¿En qué FIFA estaba Song 2? 98. No ha llovido. Sí, sí. Temazo. Bueno, el original era un temazo. Esto, Hombre, esto es un asesinato. Qué purista, Fran. Ya Bueno, a ver, estamos. ese es el tráiler y ahora vamos a ver. Hombre, Morata Bale, ahí está el Real, el Real. Entonces, ¿fichamos a Cesc o no lo fichamos? Ostras, yo lo celebraría, ¿eh? Con eso está todo dicho. Llegamos como 6 años tarde a fichar. Ojo que está muy actualizado con, Mira Mourinho, mira. con Stones en el City, con Higuaín en la Juventus. Sí, bueno. Han tenido tiempo de prepararlo. Bueno, Mira Mourinho. ahí Buffon, Sí, sí. Neuer. Ese no sé quién es del Barça. Mira, entiendo que ese es Guardiola, por el estilismo. Todo eso está muy bien, pero lo importante es cuando juegas con la cámara televisión. A ver, la demo. De momento esto no deja de ser el tráiler, ¿no? El último. De Gea. A ver qué tal el cambio de motor, porque el único cambio de motor que hicieron con el Ignite, que les duró muy poco, Sí. fue un desastre en FIFA 12 con unas físicas que chocas en el centro del campo y el jugador se te iba hasta la portería. Sí, esas físicas eran francamente malas. Wow. What Y ahí están a trailer. las There's a lot to unidades. talk about in there alone, mate. Before Las we demo units. crack on with that, may I say a welcome to the EA booth Ahí here at veo Gamescom. 2 My sillas name's más. Spencer from Spencer ¿Podrán ser FC. para I'm joined here by my good leyendas? buddy Castro. How you doing, mate? I'm doing good, man. ¿Quién es What a Castro? trailer that was. We got to talk about that. I mean, there's so many ¿Son, things. son What's staff one of your de favourite EA? things? ¿Asumimos? Yo diría que sí, parte del equipo. The Griezmann celebration, Aguero. Yep. Agüero. Olympic Stadium, West Ham. Y Spencer, que es como si ponen Fernández. I mean, Sí. I'm a Man United fan, so you've got to Oye, be ha happy dicho to algo see de some Agüero players celebrando. who can Sí, estaba have- haciendo un poco el Bicycle tonto ahí con la gang, that was celebración y tal. pretty awesome, so That's just a sign of I'm things to excited. come. Exactly. We've got lots to talk about tonight, guys. Obviously, we're going to be covering all sorts, but particularly focusing on our favourite game mode, FIFA Ultimate Team. Pero, There's a lot of ¿y new la additions demo de coming up. gameplay And se these la han are some of the saltado things y we're van gonna be directamente talking a about. Ultimate We're Team? going to show you a brand new way to play called Squad Building Yo creo que Challenges, sí, which I know is right up your oh, street, yeah, mate. I'm excited for that. Um, Squad building challenge. If you watch Castro's streams, you know this guy's like the king of building squads. What he likes to think he is. We're going to put that to test later on because you're actually going to be doing a live demo. So no pressure. right. You've got to get that right. Got it. This is also Venga, a mode I'm demo en particularly looking directo, forward to sin called Fuck presión. Champions, which is all about bringing competitive gaming and Ultimate Team together. Va, o sea, que Take van a it to the next poner level. So juego I'm really looking competitivo forward to en sharing more about that with you Ultimate guys. Team, ¿no? Con And este of course, modo, we're going to show lo que se you the busca. brand new Legends exclusive to Ahí. Xbox. Siempre son in exclusivas FIFA para Ultimate Xbox. Team. I'm a big Siempre Legends las fan. leyendas. It's A gonna be ver, lot a ver of quién fun. son las nuevas. Before we get into A ver all that, quién though, cae, we've got a special qué leyenda guest, española cae who esta goes by the temporada. name of Verón era uno, ¿eh? Shannon. He's a senior producer. Verón. He's going to tell us more Es about FIFA argentino, 17. argentino. No, pero no español, es Ah, argentino, de verdad. decía en general. Vale, vale, vale. Valerón, ¿no? Este Thanks for señor coming, quién es. mate. A ver. I mean, before we even talk about some of the new stuff, there's actually quite a lot of stuff that's been announced for FIFA already. Yeah. Productor, Can you pues, keep us up to speed with it all? Well, yeah, I mean, I think this is undoubtedly the biggest FIFA we've ever made. And back in June, Correcto. let's sort of step back a few months, we introduced 3 big things. And the first was a huge
step change for us was, and Patrick mentioned it earlier, was the move to the The biggest FIFA. Cada año podemos escuchar lo mismo. No está hablando del cambio de motor, el cambio tan gigantesco que ha sido. El Journey, sí, el modo carrera. El modo carrera ha sido posible gracias al Frostbite, ¿no? Supongo para manejar todo lo que está fuera del campo, ¿no? Inmersivo, profundo, que atrapa o que captura pues, lo que tiene detrás el deporte rey, ¿no? Y que no lo, que han estado trabajando un par de años en él y que no lo pueden haber hecho sin el Frostbite. Esto sí es gameplay en Santiago Bernabéu, ahí va James. Las jugadas a balón parado ya dijeron que habían puesto miles de nuevas. Sí. Todo esto de cambiar la posición para el lanzamiento de falta y de penaltis no estaba antes. Cada jugador tenía su posición y ya está. Y esto, lo que estáis viendo de poder marcar dónde va el balón, tampoco está disponible. Ahí está comentando eso, que ahora puedes planificar dónde quieres que vaya la bola cuando en los pases de banda a banda. Está bien porque lo que podías hacer era controlar a los que iban a rematar, pero claro, era un poco impreciso. Bueno, más armas ofensivas. Sí, hay nuevos pases al hueco porque los delanteros son capaces de desmarcarse mejor, algo que es verdad que han ido puliendo año tras año, y hay más tipos de disparos también comentaron. Sistema de inteligencia activo. Sí, esto es el tema de los desmarques. Uno de los problemas que había es que siempre había solo un desmarque, no era coral, y aquí pues sí que hay más jugadores que siguen la jugada, ¿veis? Que uno arrastra y el otro va. Sí, sí. Faltará ver cómo se integra, porque esto luego para la defensa es un cacao. Retener la bola, esto también. Mira, ahí está. Hacer escudar el balón, protegerla. Tenemos más control. En FIFA 16 se podía hacer. Dale, Salva. ¿En el 16 se podía? Sí, se podía, pero era más solo para aguantar en el córner, por así decirlo. Aquí, como veis, podemos controlar de espaldas y buscar el pase a un lado, a otro, es más completo. Y parece que han sacado a Diego Costa a propósito ahí para... Uy, le metió un patadón ayer a uno. Pero ganaron, ¿eh? Sí, al portero Adrián, ese portero que era del Betis, me parece. Mira, ahí están jugando en directo. Generalmente, Salva, la novedad siempre suele ir por el lado ofensivo, ¿verdad? Los porteros. Sí, porque hace un par de años pusieron un nuevo sistema de defensa que fue todo un acierto, porque lo controlabas todo de manera mucho más coral. No era tan fácil como pulsar y robar, sino que tenías que aguantar bien. Y había gente que se quejaba que la defensa se había impuesto demasiado, pero yo no lo veo así, porque en FIFA la velocidad es muy importante. Un jugador que corre 90 te rompe las defensas, y me da miedo eso, que esto con la nueva IA, pues a lo mejor los ataques vuelvan a ser ofensivo, ¿verdad? En la entrevista que nos hicieron a nosotros, bueno, en la presentación en Madrid, comentaban eso, que era un poco más ofensivo el juego. A ver, hablando de recompensas ahora, y logros ahí. No, están hablando del Clubes Pro. Ah, vale. Que te oigo tan fuerte que me pisas el audio en inglés, Salva. No me entero de lo que están diciendo. Lo que está explicando el Clubes Pro es que cambia el sistema para subir al personaje y que habrá más personalización, tanto del jugador como de los equipos. Podemos hacer diseños y escudos. Bueno, está bien. Pues ahí está el productor de FIFA. Y ahora vamos a FIFA Ultimate Team. Pues ahí viene Gareth, es el productor. This is a new aspect of it, obviously. How important do you think squad building is within FIFA? Like, you've got to be good at it, right? Yeah, you got to know. Está preguntando qué importante es poder construirte el equipo.
it's gonna be interesting because it's gonna be really interactive on Twitch for me, helping out with building squads. But I don't want to talk about it yet, but we'll see. All right, well, should we take a look, learn some more about squad building challenges? Okay, here we go. A ver, que nos explican un poco más porque no ha querido entrar en detalle. Nada, básicamente es montar equipos para cumplir retos. Sí, yo creo que van a poner desafíos que van a cambiar periódicamente y tienes que hacer esos desafíos. Por ejemplo, un equipo de la Major League Soccer. Pues eso, gana 3 seguidos, por ejemplo. Ahí está, un poco cumplir los requisitos. Están haciendo un equipo con los jugadores de esa liga. Supongo que entonces tienes que... Ahí lo ves. Wow. Squad building challenges. Y lo cambias por premios porque a veces es complicado que te toquen según qué jugadores en los sobres porque es totalmente aleatorio. You know what? I mean, that was not even a mode I knew Ultimate Team needed until you showed it to me. And now I realise that how cool that can be. But before we get into it, tell us just a little bit more about squad building challenges. Well, yeah, we've been working on this for a long time. So the studio in Vancouver and Bucharest. And we've always known we wanted to put something in the foot that lets you use all that club content that I know you guys are getting a lot of. So we don't want to see people, pues outsourcing. Buying packs, quick selling the stuff they don't want. We want everyone to keep all that content and to put those players in and get some awesome rewards. Awesome. Yeah, I did see a blue, purple-looking card. Yeah, well, that's a little Miami Vice for you. That was a nice-looking card. Wow. We want one of them. Vice. We're going to have a bit of a playthrough, I believe. Castro, you're going to actually show us how this feature works. Okay. And we're going to get taken through it. But I mean, squad building challenges is something that I think, like you touched on it there, it gives you a chance to use every item in your club. There's no wasted item anymore. You're going to have a way to use them in some way. Exactly. And I think as you'll see when you go through, we've set up so many different kinds of challenges. So stuff with leagues, stuff with more puzzles to try to work through, and then also challenges that are just, give us some of your bronze players, some of your silver players, some of your gold players, and we'll give you a little bit extra. Ooh, so we want to put value in all those challenges that you're doing. Tasty. Should we have a little bit of a play? Let's jump in. I'm ready. I'm excited. So I'm gonna let Castro drive here. Yeah, man. Nice. So we got single player, new mode. We got a little fresh look here. Tiene pinta de ser un youtuber especializado en Ultimate Team, Castro, ¿eh? Here we go. Okay. Okay, so here's kind of what we're going to start with. So you can see we've got some special Gamescom bronze upgrade, Gamescom silver upgrade. These are the kind of challenge I was talking about where you're just going to put in your extra. Veis que los desafíos duran un tiempo, 5 días, 6 get some días. cool stuff coming up. Okay. Esto le da mucho dinamismo, Kind of the supongo. basics. And there's a little treat over there, but we're not going to go there yet. Hang on. We're not going to go there yet. Where's the Spencer challenge? It's just a Castro challenge. Did it get lost in the post, did it? Yeah. Okay, that's fine. That's fine. Let's So why don't we pop over to advanced for a second? Advanced. Okay. Yeah. Hybrid nations, hybrid leagues. What is it? So Di Maria. These are kind of the puzzle challenges that I was talking about before. So if you jump into hybrid nations. Okay. Now again, we've put just some kind of special stuff up for Gamescom. This is not everything that we're going to launch with. Vale, esto es una demo especial para enseñar esto en la feria, sí. Sí, y aquí te explican los requisitos para superar el desafío. De la misma nacionalidad, el tema de la química, que la química funciona si conectan según posición, si juegan en la misma liga, etcétera, la media del jugador, etcétera. Y cuando vas completando todo esto, pues puedes enviar el equipo, la plantilla, y ganas esos premios que son jugadores que luego puedes usar en Ultimate Team. Vaya, buena recompensa ha caído, ¿no? Sí. No está mañado. No. There's that meta reward. Right. So that's on the screen before that showed what you get for completing all this content. Okay. Awesome. Nice. So these are kind of our puzzle challenges. Sí, bastante la línea esta que hemos visto antes, ¿no? Hop over to leagues. A ver, en lo de las ligas. MLS. There's that blue card. Okay, tell me what you think about that.
boosted stats. What do you think of that? So I don't like how that looks. That can be one, essentially. He can have that in his club if he completes the challenge, essentially, is what you're saying. Exactly. So esa es la recompensa que se lleva si lo completa. Jovinko, que juega en la Liga Americana. All those challenges, Y la all those Major players in there, and this is your meta reward. So Jovinko, the top scorer last season in the MLS. O sea, el máximo goleador de la temporada pasada en la Major League Soccer. Ya puede ser, pero es un jugador bastante joven para irse a una liga como esta. Italiano, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahí minutos seguro que va a tener. And then if you've got a little kind of a prize to show that you've done it, when you go and play people online, they'll see, oh, you've got that in one of these. Yeah, it'll be your club. Yeah, that's crazy. That's awesome. Yeah, so that's what I'm expecting. You know, throughout the year, you might go play online and see someone with all these different items with these new colors that really show that that person, they know FUT, they know what they're doing, they've got a lot of content, and they know how to put it together to get these items. So awesome. That's cool, man. So we set up something special in here for you. So let's pop into the MLS. You can see there's 19 out of 20 Seguimos dando la vuelta al tema de los puzzles y las recompensas. So I didn't want to make. A ver, creo que la primera vez quedó claro, pero bueno, si quieres insistir en el showcasing aquí enseñando un poco más. Ves, ahí está poniendo ya un poco lo de la química como requisito, Salva. Ya está diciendo que tiene que tener mínimo 100 de química. Sí, es normal porque si haces un equipo con todos los del mismo equipo, la química está a 100. La verdad es que Ultimate Team gusta mucho precisamente por eso, porque tienes que, por muchos buenos jugadores que tengas, si no conectan bien por lo que sea, porque no son de la misma liga, nacionalidad o lo que sea, la química hace que no juegues tan bien. Esto abre también a muchas teorías sobre el handicap, que dicen, siempre se ha dicho que FIFA a veces no quiere que ganes y esa es la forma de limitarlo, ¿no? Sí. A ver, Bundesliga, no, la selección alemana. Position by position to fill up the 11 players. Now we're obviously going to go with. So obviously, if you've got the Toronto players in your club, you're laughing when it comes to this. Está toda la cantidad de ligas que incluye. No me parece la mejor manera de presentar el nuevo modo, la verdad. Y encima en Europa tirando de liga de la Major League Soccer todo el rato, ¿no? Que no habrá ligas buenas aquí. Altidor. Y encima con un equipo canadiense en el Toronto, ¿no? Fútbol Club. And so you don't want to lose your best players. Exactly. So Jovinko, that's that Italian. So should be checked on the left. ¿Veis? Aquí están cumpliendo pues con lo que le pide. Ahí al lado ponía que un jugador sea italiano y con Jovinko ya está. Se ficha a Jovinko, ya tiene el requisito cumplido. All right. So let's go with. So that's essentially one of the simpler ones. It's just about having players from the club, but they can obviously get really extreme, really advanced. Yeah. And we've got something special for Castro that we're going to show that's it's not crazy. Aquí te muestran cómo estaría hecho un equipo pues de 100 de química con 11 jugadores. Y cuando ya lo tienes hecho y lo mandas, te dan el premio. Te dan a Di María, ¿no? Okay. So that's your reward for Toronto. Okay. Bueno, ahora lo sabremos, sí. Hello. Spencer. Completado el desafío. Jovinko, sí. Oh, there it is. There he is. Craig Haslam's in the chat, boys. Congratulations. So this is now mine. This is now my. Bueno, es una buena manera para conseguir recompensas. Gratis, ¿no? Exacto, sin tener que abrir sobres, ¿no? Veremos, porque por ejemplo el Foot Draft que os comentaba del año pasado tenías unos usos limitados y luego ya sí que tenías que pagar para jugarlo, a no ser que ganaras, que tenías acceso otra vez, claro. Bueno. So let's go over to Gamescom challenges. Gamescom challenges. Again, stuff we set up just for Gamescom. Esto es para la demo de Gamescom, lo que incluye. I like the look of that guy. So Spencer, we should have set something. Bueno, pues ahí te puedes llevar a Royce. I'm sorry. There's no Spencer. It's fine. I don't mind watching. Okay, so this is now another reward. Yeah. The 89 Royce. Yeah. Get in there, it's mate. Special. You better get in there. You better get in there. Get building. You're on la verdad es que el chaval es como si estuviera abriendo regalos de Navidad, ¿eh? Tiene pinta de ser un youtuber o tiene una algo cara de así. ilusión. This one, no pressure. This is a little tougher.
Los dos productores el presentador y el otro productor de EA están ahí con una cara serio, ahí profesionales, y está con una sonrisa y unos ojos que parece que es Navidad. Es correcto, tiene que ser un streamer, un youtuber americano. 6 players in the squad. Okay, let's do it. You've only got to put the non-padlock ones in there. Okay. Huntelar, what? All right, we're gonna go with Griezmann. No. Let's go with Rooney. I feel like this one's gonna be good. No. I don't want to give up Rooney. He's too high rated. But you know what? We won't. Como vean los atléticos que Jonas tiene más media que Griezmann. Bueno, Jonas es jugadorazo, ¿eh? Sí. Perdido en Portugal, creo que está. Pues en el Valencia hace unas temporadas también. Está el chat de EA sacando fuego si son medias oficiales o qué ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque las medias no están muy de acuerdo. Las medias de los jugadores. Las medias de los jugadores, vale, Salva, vale. Está el stream en plan de rajeando quién ha hecho esas estadísticas, ¿no? Uy, piensa que la gente cuando sabe que estamos analizando FIFA o PES te mandan mensajes preguntando la media de tal y cual jugador como locos. Bueno, lo que es y noticia de las más leídas, ¿no? Cuando salen las stats de Messi y Cristiano Ronaldo, bueno. Aún no le saben, ¿no, Salva? No. O sea que todavía lo que hagan de aquí hasta que se cierre el parche del día 1 puede afectar ahí al rendimiento. Además también es cierto que estos años cada semana se actualiza según lo que hacen en las jornadas ligueras, de Champions y demás. Entonces a Turán le van a subir del 65 que tenía, le van a ir subiendo ya poco a poco, ¿no? No, Salva, Arda Turán, ¿no? Va subiendo. Sí. Está en 83 creo, Turán. Turán, completamente overrated. La Liga on this one. A ver, vamos a la Liga, no me digas. What can while he's doing this, Gareth, what can people expect as bueno, a ver. in terms of new challenges coming up and stuff? Absolutely. So I can't commit to anything Pique right now. 85. Bueno. Throughout the whole FUT season. Jiménez 78, hostia, los colchoneros, Lo de Atleti, Champions. Madre mía. Sí. 81 Casilla, pero a lo mejor se piensan que sí que el Casillas todavía. Oye, eso está muy subido, ¿eh? Ya está, ya lo ha cumplido el tío, ¿sí? Pero bueno, creo que tenía... El tío va muy suelto, en jugadores, ¿eh? Tenía ahí un buen mazo, ¿eh? Honestly, I think I'm going to trade Rooney for Royce, right? Venga, va a cambiar a Rooney. It's a good trade, right? It's a good trade. Sorry, Wayne, if you're watching, but sorry. And Noble. Noble, yeah. I like Noble's hair though. Yeah, I like it too. Yeah. So. ¿Va a cambiar a Rooney al final o no? Let's put this one in. All right. Do it. Look at that reward. Come on. Bueno, le han hecho hasta un menú personalizado, ¿eh? Fíjate, Castro's Challenge. Castro's Challenge. Mom, take a picture of that. Did you ever see your name in the game? No. That's crazy. Royce, look at that. Advance again. It's going to be in my squad. Club. There he is. Oh my God. Welcome, Marco. Look at that pace, 95 pace. Look at that card, purple. Vaya estadísticas, ¿no? A este hombre también. Bueno, 89 en total, bueno. It's going to get harder. Lo normal es 86. Sí que es verdad que en Ultimate Team cambian bastante, ¿eh? No son... Cambian respecto a las oficiales. Yeah, so the harder they get, the better the rewards, the better club content we're going to make you put in. We're going to make the rewards better out the back end. So acaba de entrar una nota de prensa de Electronic Arts detallando todo esto ahora mismo, que está repasando esto, los mismos desafíos, de creación de plantillas, FIFA Ultimate Team 17 para móviles. Os confirmo que es un youtuber, Castro 1021, 430.000 suscriptores. Bueno, pues tampoco son demasiados, ¿no? Para hacerle ahí una demo, ¿no? Si llevan al Rubio se tienen que hacer un juego entero al chaval. Sí, pero en FIFA no sé cómo está la cosa. En Ultimate Team, pues no sé, bueno, no sabría decirte, pero... el Mario, que creo que es el más conocido aquí en España, tiene 1,5 millones de suscriptores. Pues ya bien, podrían haber llevado al chaval este. Aquí yo creo que en España el tema es muy potente, muy potente. Pues nada, chicos, dejo Mary Station y me voy al mundo. Te vas a abrir sobres, te vas a hacer unboxings de sobres, ¿no? No le di eso a Fran.
called the Weekend League. Hello. Weekend League. Okay, the Weekend I like it already. Tell me more. So FUT Champions is all about using those tournaments or using seasons to qualify for that weekend. We're going to have the biggest prizes and rewards that we've ever had in FUT within that weekend league in that competitive mode. And then we're even going to have a monthly leaderboard on top of that to really reward the players that recompensas, tablas de clasificación mensuales. Trying to get in that weekend league, that's your mission, and then from there the opportunities are endless. Absolutely. I like it. La verdad es que el Frostbite brilla muchísimo en el menú de opciones y en el interfaz. Ya se ve a James con los tatuajes en todo su esplendor. Everyone here has weekend access, and we've y además la fluidez con la que mueve los menús. So this is what your hub looks like for the weekend. Nada, el Frostbite para el modo historia, el modo carrera, que se llama El Camino. Oficialmente, no sé si sabías, Salva, es El Camino. ¿El Camino lo han puesto en castellano? El Camino, tal cual. Lo acabo de ver la nota de prensa oficial, se llama El Camino. En inglés era Journey. El viaje no. El Camino. No, pero digo sí, la traducción creo que así ha sido. Y va a haber en el competitivo de Ultimate Team, pues están hablando de un premio de hasta $1.300.000. Ostras. Sí. Acabo de cazar de la nota de prensa. Ultimate Team Championship Series, sí, correcto. Y bueno, declaraciones de Peter Moore, pues dándole peso a Ultimate Team y a Champions y las Ultimate Team Championship, ¿no? Las series, que son dos, bueno, por un lado tienen está la de FIFA y por otro lado la de Ultimate Team, y bueno, $1.300.000 para este modo que nació como spin-off estratégico, a ver lo que sale, pues fíjate, Es que con lo que genera esto... Bien podían meter bastante más si quisieran. En el Mundial de FIFA, el que organizan ellos, el premio creo que eran $20 o $25.000, para que compares. Bueno, pero ten en cuenta que esto es $1.300.000 para todo el campeonato, $25.000 me parece muy poco. Sí, para el FIFA Interactive World Cup era eso y un pase VIP para ir a ver el Balón de Oro. El Balón de Oro era. Que si tenías suerte que lo ganaba Cristiano Ronaldo, pues claro, no. Y también van a confirmar ahora los contenidos de la reserva de FIFA 17. Pues Fran, creo que Electronic Arts ha planteado este streaming conferencia, o sea, no como una conferencia, sino como una serie de streamings, de demos bastante en profundidad de cada uno de los títulos. Así que creo que... De hecho, no sé si te fijas, no están en una sala de prensa. No, están en tres sillas en el stand de la Gamescom. Han puesto unas mesas ahí con bebidas y tal, para que quien quiera y la gente jugando y tal, y ya está. Otro concepto diferente. Yeah, I mean, I can't even fathom the top 100. I'm still thinking about silver. You start off with the bronze, work your way up. Well, where do you guys think you're going to finish? El problema es que a este ritmo, con todos los juegos que han enseñado, todos nos vamos a 1000 horas, Nos vamos aquí a la 1. Based on previous games, I'd say I could maybe get around 30 wins. Yeah, that's what I was going to say. 30. I'd be happy with that. So we're looking around the gold. Esperamos que pueda estar para Titanfall al menos. Imagine winning 40 games. I mean, you can't. 40 games is a lot. I'll try. I can't make any promises. What I want to know is, though, obviously you get into the weekend, you do really well in there, you win 40 games, you're top of the world, literally. What happens after that? Sí, está la gente tranquilamente jugando. Right. So that's really exciting because the more consistent play you have over these weekends, if you can get into these different tiers on that monthly leaderboard, the prizing is going to be wild. And I think we've got a special guest coming up to talk a little bit more about what those monthly leaderboards could hold, but okay. But I think, before we crack on, let's just recap. O sea, Salva, que se compite mensualmente, ya puedes ganar premio económico. Sí, eso es como se hacía el World Cup, así. Los campeones de cada mes pasaban a eliminatorias
el sistema no era del todo bueno porque se premiaba mucho el que jugaba muchos partidos más que la calidad, ¿no? Sí, luego se limitó a 100 partidos máximo. Claro. Pero había algunas cosas raras de ataques de DOS y cosas que te tiraban y te dejaban jugar, ¿no? Ahí están los tiers o los diferentes intervalos, ¿no? de jugadores según tu nivel. Bueno, pues ahí está el competitivo presentado. Hemos visto los retos y ya está Peter Murray, ya te lo he dicho antes que estaba con las declaraciones sobre ellos. So, I believe you've got a bit of an announcement to give us about what FIFA players can look forward to beyond FUT Champions. Absolutely. We at EA are here to announce a full 12 months of competitive gaming on FIFA 17. 12 meses de competición. To win a total prize pool of $1.3 million. Lo que os adelantó antes de la nota de prensa, $1.300.000 invertidos en el competitivo de FIFA Ultimate Team, las Championship Series. $100.000 para cada mes y otros 100.000 para el que gane de los 12 meses. Fijaos, no te salvas, que si nos ponemos ahí en serio, ganamos más de lo que hemos ganado en toda nuestra carrera. Pues fíjate. Vaya que sí. Sí, sí. So you literally, a guy could be sitting at home playing one game on Ultimate Team, and that can lead all the way to a major competition, a major prize money. You can start at home and, like in real sports and real football, practice, win your games, win your way all up. Get into the fall competitions, the Ultimate Team Championship Series, and then move into the FIFA World Cup. Everybody can do this from the bottom up. Right? This is how you guys started, right? Todo el mundo puede hacerlo. You weren't born champions. Solo tienes que dedicar toda tu vida al juego. A este juego. I'm trying to get there, one step at a time. What do you think the repercussions of this are going to be for kind of esports in general and FIFA? You know, we've seen a load of advancement recently. We've seen football clubs starting to appoint players. I've got a guy called Harry signed to my team. Es verdad. Sí, ahora con todos los esports, equipos de fútbol entrando ahí al... Well, more and more we're seeing industria. visibility from the Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Liga, all of whom are looking at players that are playing in FIFA tournaments. They want to be a part of it. It's where the virtual world and the real world of football is colliding. And we couldn't be prouder at EA to be the Bueno, pues eso, que está comentando eso, que hay equipos de todas las ligas del mundo, Bundesliga, de la Premier, de la Liga, que están invirtiendo en equipos de FIFA, no tanto de Pro Evolution, ¿no? Equipos de FIFA. Más de FIFA, sí. Equipos de FIFA virtuales, ¿no? Que es donde los mundos virtuales y el real, el mundo real virtual, pues donde se entremezclan. Y ellos son el catalizador de esto. Se ha quedado descansado. Sí, ya soltaba ahí la declaración metafísica y dice, y 1.3 millones y me voy. Ya solo falta meter la apuesta en juego. Ahora está hablando del competitivo de FIFA, que llevan haciendo este tipo de competitivo desde el 2004, ¿no? Con la FIFA Interactive World Cup. Tenemos a un bicampeón, Alfonso Ramos, nosotros. Sí, bueno, y este Rafitita también estuvo ahí, bueno, ganó un torneo en Las Vegas, tuvo un nivel altísimo también. Incredible. I mean, it's going to be. I think we can see a lot of stories over the next 12 months of people coming through and getting really good. A ver cómo reparten en los euros. Yo de joven tuve el sueño de intentar luchar por la World Cup. Bueno, Salva, tú siempre serás el campeón de prensa nacional, no te preocupes, eso no te lo quita nadie. A ver, alguna leyenda, ¿no? A ver. In FIFA 16 Ultimate Team, okay, exclusive to Xbox. Are you ready? We're going to reveal them. Bang! Hombre, Del Piero, Puyol. The fellas that are going
Solskjaer, madre mía. Overmars. El matador Luis La verdad es que poner a Overmars de leyenda, bueno. Hombre, bueno, tuvo en los años del Barça un poco jodido, pero bueno, del Piero. Antes de llegar al Barça. Bueno, Petit sin duda está ahí por su temporada épica en el Barça, ¿verdad, Salva? Fue una gran temporada. Scorch también muy merecido, incombustible. Y bueno, Puyol también merecidísimo, ¿Qué? Sí, ¿verdad? Qué jugadorazo Overmars. Hombre, en el Ajax sí, claro. Y en el Arsenal también. Yo de pequeño me gustaba mucho. Vino al Barça y vi que no, y ya no me gustaba. Que no era lo mismo, ¿no? En fin. Del Piero, me alegro mucho, Esta es la parte en la que nos sentimos viejos. La parte de las leyendas. Cuando empezamos a hablar de yo vi jugar a. ¿Os acordáis? Pero tenía 86 en PC Fútbol. Oye, Solskjaer no metió gol en la final. Si no fue Solskjaer, fue el otro. Entraron los dos. Solskjaer en la final, además fue en Barcelona esa final, ¿no? El Bayern. 9 contra el Bayern de Múnich. Sí, en último minuto 2 goles. Madre mía, qué disgusto. Además a Oliver Kahn, los dos. Madre mía, me callo ya que soy muy viejo, Salva, para recordar estas cosas. Bueno, entraron él y Sheringham y la liaron. ¿Verdad? Throughout the year based on their team of the weeks. Wow. So you mean they're going to be upgrading as they get informed? The better they play. Mira lo que decías antes, ¿no? Según el rendimiento actualiza las estadísticas tiempo real. You're going to get these items early. You get an Ibra. What's he going to do? Do you want to sell now? Do you want to wait to see if he gets 1, 2, 3, 4 team of the weeks? Yeah. And he's worth more? Well, yeah. So essentially you're rewarded. Sí, básicamente lo que estás comentando es que los jugadores van a tener cartas, jugadores específicos temprano, y si aparecen en el equipo de la semana, van a subir su valor y van a subir de tier, por ejemplo. Van a aumentar su valor y puedes decidir si venderlo o lo aguantas. O aguantarlo. Especulación pura y dura. Mira, ahí está el Frostbite. Declaraciones durísimas. Se ha pasado un poco con el brilli y las texturas de la frente. Ibra me quiso pegar. Qué grande Ibra. Yo si no me dejan hacer una patada de karate como Cantona, no, en el modo historia no. A la gente, ¿no? Bueno, pues en teoría nos quedaría repasar los contenidos de reserva, que hay 3 ediciones. Y FIFA móvil. Lo han mencionado, ¿no? Pero no creo que lo... Sí. Ha salido de pasada. FUT Mobile, y ahí se ha quedado. Pero va sin ninguna prisa, totalmente. Yo pensaba que esto iba a ser una hora, Fran, pero esto me parece que vamos pidiendo... ¿Hoy qué día es? Hoy es martes. ¡Martes, locos! Tuita Telepizza, a ver si nos mandan una pizza para acá. A ver, un streamer de FIFA. Thank you very much. Last time we saw you on a stream, I do believe you were showing us your True Colors kit. Yeah. Which is great, by the way. Pasar una hora, pero para cada juego. FIFA 17 is going to get that kit in the game, which is something really good to look forward to. We've also got some other kits we're going to look at now that are also going in the game, so we're going to get them on the screen and have a little chat about them, see how they compare. Here we go. I want to see who your favorite kit is. Yeah, I'm interested to see what's on offer. There's a few different options here. True Colors kit is obviously lovely. No one's taken anything away from that. You've done a great job. That's my favorite. You've done a great job. It's my favorite. I can tell you that already. I have it. I know you have it. I've seen that. Remember? You've got a real one. Here we go. I framed it. I hope you still have it. Right, let's take a look at this one. So we've got Damian Marley. Two options here. We've got goalkeeper version and outfit. Like that, subtle. Oh, that Kasabian. Esto es la prueba viviente de que hoy en día si no eres streamer no eres nadie en la vida. No, desde luego que le están dando un peso bestial, A ver, hacer una demo cara a cara con un streamer, un youtuber de Ultimate Team, como están haciendo, con una demo específica para él. Qué chula esa, ¿no? That's your master reward if you win 40 games in a row. I mean, when you ask your favorite, who are you going with?
I'm gonna go with Zed. I already said it. Zed. Just here, don't have to, but I'm not here. It is a very nice kit, and like we said, all those kits are going to be available for you in the game if you pre-order FIFA 17. So lots of fun. Ahí vienen. Now, though, I do believe we've got something very good to look forward to. Vienen o We're vienen. going to get involved in something that we can get involved in quite shortly. Someone that's involved in the game. Okay. So Castro, I heard you like opening packs. I love opening packs. So we got something special for you. We got something special. Another surprise. So I'm gonna hand you this. I'm gonna let you go to the store and check it out. Ahora van a abrir sobrecitos. Sí, exacto, es lo que le estaba diciendo, que te gusta abrir sobres, ¿no? Bueno, packs, ¿cómo se llaman? I'd love to see you smash packs for Eso es un género dentro de sí, la gente se dedica a... Bueno, en Halo 5 añadieron esto, los rec packs también. This one. This is the one. One pack. One pack. One pack only. How's your luck? You gonna do any sort of I got good luck. Nose pack? What you doing? Right. Enjoy it. All right. Esta es la demostración de que cuando no me toca nada es porque está preparado. Es porque se lo está llevando ese, ¿eh? Oh my god, look at that. Se lo lleva crudo el Castro este con el bigote. Castro ens roba, Yo creo que no hay nada, a lo mejor no hay nada. No hay nada, seguro. Uno con su cara, vamos. Oye, vamos a gastar a Marco Royce y antes de que empiece la temporada, ¿eh? ¡Ostras! Se lo lleva el tío. Ah, mira, esta. Está entusiasmado, Roy. Sí, está en plan, ahora tengo que venir yo aquí a darle la camiseta a este friki. Está pensando eso, vamos. Marco, how are you? Oh my god. How are you, mate? Thanks for joining us. Oh, he's got a shirt. No. Thank you very much. Hello. Thanks, mate. Thanks for joining us. Es la alegría de la huerta. El tío, ya ves, ¿eh? Mira el otro, mira. Good, how are you doing? And also one. Ostras, con el bigote a lo Macri. Está entusiasmado. Thank you very much. ¿Me puedo ir ya? Tengo a mi novia afuera. Love that. Marco, thank you very much, mate. Thank you for joining us. No problem. No problem. Ladies and gentlemen, is here in the flesh of Dortmund. Sí, carne y hueso, chavales. We're going to play some FIFA, I believe. Together now, we're going to get Está en cuerpo pero no en espíritu. El espíritu de Roy lo abandonó el cuerpo. Me recuerda a los jugadores de Battlefront 1. Okay, we've got this. Let's get a Which one controller. is yours? That's your one. Oh, that's mine. Espera, ¿van a jugar en equipos? Venga, va. Of course. Va a jugar con el mismo. I hear he's Venga. actually quite decent at FIFA. Yeah. He's one of the better players in Germany. Yeah. Okay. Okay. We'll be the underdogs, that's fine. That's okay. Well, it's about being That's the a better position. Alright, so we're on the left. Are we play classic? That's right, yeah, that's Play classic? Yeah, I play classic. How about one you? classic. Classic as well. Yeah. Right, fixture-wise, what are we thinking? Should we go? You mean Dortmund? I'm gonna go Dortmund so I can use Royce. Let's make it really No, he's interesting then. right next to me. You're gonna have Crazy. a double Royce. Double Royce. Right, we'll go Bayern. Let's do this. Let's do it. Well, Massive game. Ready? You guys ready? Let's do it. Let's jump straight in. Bueno, a ver, esto, la parte del gameplay real, supongo que será esta. How does this Sí, go to be? había gente que lo estaba pidiendo, Es que se lo han saltado al principio. I mean, I play FIFA so long time, and for me it's a dream, and I'm very proud. Lo mismo que diría en la sala de prensa. Siempre he sido de este Tan equipo. elocuentes. Siempre he sido de este equipo. When they told you that you're... Espera, que está. I was with my friends. Yeah, I was with my friends, and just chilling home and play FIFA, and then. He sido de FIFA Y ya. desde pequeñito. No, seguramente es verdad que el hombre, muchos jugadores... Ya de Pro Evolution seguro, vamos. De pequeñito seguro que no, Fran. FIFA 2000, 2001, 2002. Le tocó la época mala, ¿eh? Este era de Pro Evolution fijo, vamos. Aquí lo que estamos viendo, a diferencia del último, es el balón va mucho más por libre en el control del balón y los pases son más imprecisos. Este pase normalmente va al pie directamente. Va más suelto, ¿no? Sí. Fijaos que el juego ya vuelve a ser un poco rápido. ¡Oh! Le ha dado el pase, ¿eh? Es el momento de su vida. Ya ves. Le ha dado un pase Royce, tío.
Además que el tío se ha parado ahí y ha dicho, venga, va, que te lo voy a dar. Ahí. Fijaos en lo que comentábamos antes, el tema de los desmarques, que Aubameyang se ha quedado totalmente solo con un pase más o menos, no era un contragolpe ni nada. Es uno de los peligros, que el juego se vuelva correcalles como pasó con el FIFA 15, que eso no gustaba mucho. No, es verdad, es verdad, es verdad. We could possibly be on the same team. Yeah. Oh man. Hello. They're playing some good stuff. El balón está como más pegado en el suelo. I like it. En la moqueta. Hang on. Uf. What's going on here? El disparo con el exterior. Madre mía, este qué golazo que ha metido también, ¿no? Hay que mirar también si es el tema de que, como lo están controlando ellos, la defensa dejan más huecos, pero este huecazo aquí en medio mientras un pasillo. Mira qué pasillo. A mí me preocupa, es que a mí FIFA 15 me quemó muchísimo, o sea, le jugué decenas de horas porque yo soy jugador de FIFA, pero te prometo que estábamos con los amigos preguntándonos por qué estábamos jugando. ¿Nos gustó? ¿Cómo acababais de resultado? ¿Cómo? ¿Cómo acababais de resultado? El marcador. No, eran bastante elevados, ¿eh? Sí, y jugabas temporadas y te ibas bastante arriba. Desde ahí. Hay otro, claro. Además es curioso porque nosotros lo analizamos y el juego era bastante pausado, pero luego salió un parche que fue el que se lo cargó todo. Un parche que aumentó la velocidad, hizo que fuera más incontrolable en defensa, etc. Creo que ese fue uno de los argumentos que usamos para establecer el cambio de nota. Creo que lo comentaste, el parche este. That's nice. Okay. Yeah, you guys crossed the half. Vemos eso, que la relación entre el jugador y el balón es mucho más anárquica, no es tan automatizado. Eso siempre pasa, ¿eh? La sensación es esa y luego cuando te acostumbras lo controlas mucho más. Pero es verdad que ahora se ve que el balón es, pues eso, tiene vida propia, ¿no? Casi. Y aquí veis eso, poder cambiar la posición de las faltas. Sí, va afuera. Teamwork. Let's clear this. It takes a lot of getting used to this new free kick set piece. But when you get it, it's so good. Yeah. We got that. That's nice. All right. Touches. Beautiful. Uh-oh. Come on, Alaba. What a ball. Another one. Uh-oh. Aubameyang. Very nice. There we go. Better from us at the back. Roy no se está jugando al FIFA, al ajedrez. Dangerous right there. No juega mal, ¿eh? No, sí. No juega nada mal. Si hoy en día muchos jugadores juegan. Bueno, fíjate, el futbolista ganador del premio Puskás el año pasado, Salva, o sea, el mejor gol de todas las ligas internacionales, se ha hecho jugador de FIFA, de pro player, y que quiere lograr ahí los logros que ha conseguido. Sí. Que metió un golazo, por cierto. Sí. Lewandowski, este otro que se la pasa el arroz ya, ¿eh? Ya está, como no ficha para el Madrid, ya no vale para nada. Tendría que haber sido el Madrid el año pasado. O hace dos, ¿no? Cuando fue, hace dos años, sí. Okay, right, it's just Trying to make a comeback, Spencer. Yes, William. Wow. All right. Good win. Middle. Beautiful. ¿Veis ahí cómo se le queda el balón? Sí, y otra vez vemos a Aubameyang desmarcándose. Como una bala, entra ahí como un misil, ¿eh? Carril de 7. Es un jugador en Ultimate Team donde la velocidad es primordial. Aubameyang es el más rápido, creo, del juego con Walcott, y es vital. Ya os digo, la velocidad siempre ha sido demasiado importante en el juego. Y en algunos se notaba más, como en el 15, y en otros menos, como en el 16. Y aquí, pues, lo veo un poco intermedio. Es que estos son muy malos, ¿eh? Es que el equipo B es muy malo. Sí, el Bayern es más flojito. Este es el regate típico de banda que todo el mundo tiene que saber hacer. Ahí estás, abre esa banda. Y muy bien. Y de cabeza. Estaba claro que iba de cabeza.
Bueno, el Frostbite no cambia en exceso lo que vemos desde aquí, desde la cámara. El tema de física sí que lo veo distinto. Y a ver qué pasa cuando nos llegue la versión final, a ver si realmente el tema ofensivo es demasiado poderoso, ¿no? Supongo que lo equilibrarán también, ¿eh? No puede ser, ellos lo saben después de haber salido de juegos que han tenido feedback negativo por ser demasiado ofensivos, que volver otra vez a eso. Y bueno, el año pasado lo que decías tú, al principio tenía mucho equilibrio y luego ya pues acabó un poco roto con el tema de la velocidad, ¿no? Pero en principio, bueno, dales tiempo a ver qué pasa con la versión final. No, van a jugar el partido entero. Vale, efectivamente, yo pensaba que iba a ser una parte sola, sí, pero sí, no. Yo pensaba que el tiempo que tenía con Roy era... Pero no. Le han contratado a Royce para un partido entero. Royce es el iconito rojo. Vaselina. Venga, la cuchara de Raúl. Oh. No le he hecho demasiado bien. Bueno, a ver, es un gol típico de Müller, ¿no? De pillar el rechazo y ella lo que encuentra y más. De 9 puro. Y esto que habéis visto, el portero por el suelo llevándose 2 defensas también es bastante típico. They're nervous. I can feel it. Very nervous. The skills. Oh, I forgot they've got Schürrle now. The team is decent. Oh, that's good ball. Os digo que Royce es bastante buen jugador, ¿eh? Está jugando bien, ¿eh? O sea, el tío en la primera jugada ya, cuando ha aguantado el pase, recorte, no ha chutado y se le ha dado al colega, ya ha sido para decir, este tío sabe lo que hace. Vamos, cualquiera lo hubiera reventado ahí. Uf. Bueno, pues a ver, amigos, que estáis siguiendo el stream, pues ya sabéis que esto va a ser una sesión larga. Pensábamos que no, que iba a ser más estilo conferencia, pero Electronic Arts parece que ha optado por demos bastante largas de cada uno de sus títulos. Así que después de ver la demo de FIFA Ultimate Team, después de ver este gameplay real, en directo, de FIFA 17, el primero, decían, después del anuncio donde no vimos tal cual el juego funcionando, pues se prevé larga la jornada, Fran. Se prevé larga porque... ¿Cómo van esas pizzas? ¿Cómo esas pizzas? Vamos a ver si Telepizza nos hace caso por Twitter y nos manda aquí algo, porque... o Domino's Pizza a alguien. Sí, si en el retorno al trabajo te tiras a la pizza, Nacho, empezamos mal la temporada fitness, ¿eh? Pero seguro que Sergi se está frotando las manos, que lo conozco. Ay, la vida fitness. No creo que Sergi se esté frotando las manos. No, con la pizza del día. Supongo que con la conciliación familiar es más difícil. Ay, estos laterales que suben mucho y dejan huecos me parecen demasiado Dani Alves. Pero a ver, muy bien, el Bayern es mejor equipo que el Dortmund. Esto no puede ser verdad, ¿eh? ¿Cómo están las medias? El Bayern es uno de los 2 mejores equipos con el Madrid. Claro. Por eso te digo que... pero el Dortmund es... El problema que tiene... Bueno, el problema no. La virtud que tiene el Dortmund de hace un par de años es que aunque no tiene muy buenas medias, el tipo de jugador que tiene a nivel competitivo funciona muy bien. De hecho, lo que comentabas antes de Rafita, cuando estuvo en el World Cup, jugó con el Dortmund en algunos partidos. Porque Royce, Aubameyang, Mkhitaryan que estaba, son jugadores FIFA, para entendernos. Vamos, que 1-1 según qué situaciones rompen. Sí. Bueno, como el Madrid con Cristiano y Di María ese año arrasaba, ¿eh? Sí. Ay. Madre mía, qué manco. ¡Ay, qué manco! Vaya manco el colega. A la tercera y con la zurda. El Madrid es Ronaldo y Bale arriba. Sí. Y ya está. Una, venga, 2 al palo y ahora con la izquierda. Ah, no, sí, con la izquierda al final. La física del balón, ¿qué te ha salvado? Así que... La veo rara. Veo que tiene peso en el pase raso, pero estoy viendo algunos disparos y balones por alto que no sé. Sí, a mí también, sin ser un experto, sí me ha dado una sensación un poco... Estos pases, por ejemplo, que se alarga demasiado, tampoco me convence. Es verdad que la física del balón en PES siempre ha sido un poco mejor, ¿eh?
Okay, I'm scared of this one. Eso es cosa del Fox Engine, cosa de Kojima. De algo sirvió toda la millonada esa. Me gustaría que probaran algún disparo de lejos porque era algo que está muy roto en el 16. De hecho, en Clubes Pro tenemos un jugador que se llama Badoriño, que tendríais que ver los zambombazos que pega con una zurda de oro. La zurda de la costa catalana sería. Okay. A ver, Ribery, Schurrer, la falta nada. Venga, 5 minutos y ya se puede ir a cenar. Royce con su novia. Bueno, vaya pase, malo, Último ataque. Uy, Xavi Alonso por la banda, que no tiene ni vida ya. Mira, si no puede con su alma, el pobre. Nos ha sido bastante real. Ten cuidado que como Patri te oiga hablando mal de Xavi Alonso. Y es muy realista porque antes le ha pegado un palo por detrás a uno y sin tarjeta. Esto pasa siempre aquí en el Madrid. Y aquí iba por la banda y en vez de salir por velocidad lo que ha hecho es meterle el cuerpo al otro. Sí. Completamente realista. Sí. Bueno, ya está, ya te puedes ir. Lo veo súper vacío, Fran, es una sesión de demos. Es el stand. Es el stand y ha invitado por... Sí, personalidades ahí. Yo imagino que será prensa incluso. No, sin duda. Hoy no puede entrar nadie que no sea prensa. Por eso digo, fíjate, le tienes todo el stand que ya es muy grande y es un stand de Gamescom que está preparado para acoger a un montón de personas, porque vienen muchísimas personas. Fíjate. Bueno, pues ahí se va Royce. Claro, como es jugador de portada, pues venga, motion capture, ahí está en el pelito de la ceja, Elección democrática salva de Royce, en votación abierta, dejando atrás a Hazard, a James. Mira, pues no, al final van a hablar de la app. Tell us what FIFA fans can expect from mobile this year. So I'm excited to announce the new FIFA Mobile launch coming this fall on iOS, Android and Windows devices. Pues nada, todos los teléfonos. Yo creo, Nacho, que van a llamar al director del primer FIFA para que nos hable de la historia de la saga y de cómo lo hicieron originalmente. Porque tiempo creo que tienen todo el mundo. Sí. Es totalmente distinto a lo que conocíamos. Es una app que ha hecho completamente nueva este otoño para iOS, Apple, Android y teléfonos Windows. Solo les faltan BlackBerry. And from a design perspective, we've created experiences that really fit within a mobile gamer's life. So whether you have 30 seconds while you're waiting for a coffee or 3 minutes. Pues eso, que han creado retos específicos que de 30 segunditos, por ejemplo, cuando estás esperando un café, algunos de mayores de media hora cuando tienes un trayecto de metro, por ejemplo, para que encajen en la experiencia de móvil. Hay que decir que el control en móvil es bastante bueno porque se agiliza mucho el tema táctil, pero es muy arcade. La verdad es que jugar contra la CPU no es demasiado divertido porque era bastante deficiente. A ver si lo han cambiado. Este regate que habéis visto yo lo sé hacer en el FIFA de verdad, no pulsando la táctica. Le das y vas solo, ¿no? Sí. ¿Y esa y la falta el larguero qué? Rey de las faltas. Voy a hacer unos tutoriales para PlayStation. Mira. Venga, ya tienes contenido seriado para esta temporada, Salva. Ya tienes tu experiencia, tus monedas. ¿Sabéis qué estoy haciendo mientras explican esto? A ver. Borrar el FIFA 16 del iPhone. Ya no vale. Ya está, ya no vale. Fuera. No vale esto. 310 equipos.
new players, new packs, new big programs. We want to make sure that our game is telling the story of the real football world. El siguiente que viene, Nacho, es el NHL. Pues sí, que como tenemos una hora. Vamos a despedir a Salva. Sí. Bueno, ha sido un placer volver así. Ya habéis visto que puedo entrar en los super podcasts y yo no digo nada. Sí, sí, Salva, esto es un... Siempre estamos probando cosas y de momento por lo menos bien. Bien. Y nada, ahora cubrir la Gamescom, que es cuando empieza lo bueno para nosotros, sí. Y hasta final de año. Ya hoy han salido cosas muy chulas, por ahí hay un gameplay de Rising 4, uno de Gears of War a 4K, muy chulo. Y empezamos ahora, Salva. Bueno, chicos, que sea leve, sí. Y vamos hablando. Muy bien, Salva, venga, pues hasta después. Abrazo, Salva. Chao, cuídate. People are going to get mad because I use their players from their teams, Arsenal players. But that's what I'm looking forward to. How about yourself? It's going to be, I think that's great. I think the fact that you're actually going to be making a decision about a player, how much you want them in your club. La conferencia, Nacho, va a terminar el domingo. Va a terminar la conferencia. Realmente no es una conferencia en sí, Fran, es que realmente es son demos. Exactly, and I think that there's so much further you can go as well. Post, the divisions mode we've seen previously, which is still there. Definitely. It's just an extra level. All right, that's pretty much it from us today, guys. Don't forget, obviously, FIFA 17 launches worldwide on September 29th. You can, of course, 29 de septiembre, get it first on Xbox, FIFA 17 22nd. Y el 22 la aplicación, parece que es lo que ha dicho. We'll see you all soon. Until next time, don't go changing. Cheers, guys. Pues hacemos una pausa mientras tanto también nosotros. Volvemos enseguida mientras suena Song 2. En 2 minutitos estamos aquí. Hasta ahora. Let's continue with our show. I'm here now with Clement Kwong. How you doing? Great. Producer on NHL 17, and now we're going to talk about that. So, Clem, NHL 17 looks incredible this year, and it feels like, it's one of the biggest years the franchise has ever had. Tell us about what's up. Saludos de vuelta. El siguiente título del guión de esta conferencia de EA, que no es una conferencia, es un EA Treehouse, Fran. Va a ser NHL 17, el título anual de hockey sobre hielo, que no se comercializa en España. Digo, Fran, no se comercializa en España. No. No, pero estaba pensando que por lo menos no tienen silla, así que a lo mejor... No tienen silla, va a ser rápido. Va a ser rápida.
Bueno, a ver, es un buen título, pero aquí en España desde luego no es un país que... Es que yo creo que incluso Madden tiene más sentido, porque yo creo que tiene más, relativamente más fans dentro de lo que sería España. Pero yo creo que la NHL ya nos pilla un poco, desde lejos. Wayne Gretzky, creo que ya no se sabría nombrar ningún jugador de hockey top. Onboarding tools, we've enhanced those to bring more users into the game. Okay, that sounds very, very great, and there's coming a bunch more. But before we're gonna go ahead talking to each other, I know that you are here at the Gamescom showing off the World Cup, yeah, for the first time, and you brought a brand new trailer, right? Yes. Bueno, so pues let's venga. take a look. Vamos a ver el trailer, venga. A ver si vamos más rápido. A ver, sin faltar respeto a NHL. No. Por supuesto. Es un modo grande, una saga de muchísimos años. Muchas soleras, sí. Seguramente hay países en Europa. Yo creo que esto también lo hacen porque, aunque los en España nórdicos. No, pero en Europa sí que imagino que hay algunos países que sí que tienen. Mira, está la selección rusa ahí jugando. Y eso, bueno, los países nórdicos, por supuesto, ¿no? Gran peso. ¿Has jugado alguna vez a un juego de hockey sobre hielo? Sí, bueno, los NHL, sí, hace eones. Yo me acuerdo que jugaba en 486, puede ser. 486. Algún NHL que de esa época que tenía unos reflejos y tal, y le tiré bastante. Yo jugaba, a ver, cuando estaban los Anaheim Mighty Ducks o los Ducks de Anaheim, fíjate, creo que ese equipo desapareció ya, está jubilado. De hecho, voy a buscarse. Yeah. NHL 17, yeah! In the house. So, you mentioned it very shortly, World Cup of Hockey. That really sounds amazing. Can you tell us a little bit more about that mode? What can the fans expect? Yeah, so I'm a big hockey fan myself. Can't wait for September 17th to come. What we have in World Cup Hockey in our game, all the players, all the rosters obviously, but authentic Adidas team jerseys. Right. You'll also get retired players like Pavel Datsyuk, so I'm just jacked about World Cup. That sounds great. So the on-ice gameplay is always so important, as you know it already. What improvements have been made this year that the fans can look forward to? For sure. I mean, when we talk NHL, it's all about the gameplay, right? That's it. So this year, we've literally touched everything. So from the foundational pieces around skating, shooting, hitting, vision control, you name it. Like I mentioned earlier, it's a more dialed-in experience. It feels more responsive. And what that really means is getting you into more dangerous spots on the ice, that scoring opportunity. And obviously, with the new features, we're talking about, you know, net battles, which if you watch hockey and you're a hockey fan, you know the physicality and the battles that take place in the front of net, where it's won or lost for that critical real estate. So we're really giving the users the tools this year to either use your body, lean into your man, or tie the stick up and take away the scoring chance. Bueno, o sea que a nivel jugable le han subido todo, han mejorado todo, el patinaje, los regates, los disparos, las paradas. And NHL 16, where it's more reactionary, they made saves with the arms and the legs. Siguiente, taking themselves out of position. Now the goalies read the situation and play smarter. Que los porteros leen las situaciones y juegan de forma más inteligente y que además la detección de impactos va individualizada con los miembros, piernas, brazos. I play a bit. You do? Y el tío lo dice con swag, lo dice yo juego. Lo que no han dicho es si hay peleas. ¿Sabes que está permitido el contacto físico en según qué situaciones? Sí, yo diría que sí. ¿Te acuerdas del arcade, de las recreativas que te podías pegar? Que era solo querías ir a pegarte. Yo creo que la gente jugaba por eso. Por pegarse. A ver cómo hacemos para... Pues no ha mencionado nada de contacto físico, ¿no? No ha aparecido... To my wonderful colleague, Lauren, and of course, Mendez. Where you at? Lauren y Mendes. How's it going, everyone? Golden Boy here in the house, of course, live here at Gamescom. It's exciting. Super pumped to be here. Titanfall 2, you guys saw the little bit that showed up just a little while ago. That's what we're here to talk about, Lauren. Titanfall 2. I can't wait.
I'm an avid FPS fan. Even just to see this title, when it first came out, when everyone was starting to talk about Titanfall 2, we all got excited. Anyone who's played the first iteration knew what was coming up. Everyone. Todo el mundo jugó, lástima que la comunidad no se perpetuase más. Bueno, tampoco nos pasemos de experiencia mágica con unicornios fluyendo. Bueno, 93, juego de primera generación y sí, una apuesta muy fuerte. Otra vez todo entusiasmado. Sí, pero a ver, que era el mejor FPS del año, sin duda, pero ciertas decisiones que no se tomaron correctamente para asegurar la continuidad del juego, para que la comunidad estuviera enganchada, sobre todo también el modo campaña, que bueno, hemos visto que no es fundamental y que hay juegos que han prescindido de ello, pero... Sí, pero es una cosa que le va restando, Sí, sí. Vamos a ver qué nos enseñan. El tráiler del modo multiplayer. Esa cabina. Uf. Es que es de esos juegos que incluso gente como yo, que no somos grandes jugadores de shooter, lo ve divertido. Te gusta. Mira, tú fíjate, de ese pepinazo fuera, hasta luego, Titán. Sí, además que el movimiento ayuda muchísimo, muy rápido, es fluido, es casi bailar, ¿no? Sin parar, campeas, pues mueres. Ese detalle del golpe por atrás lo hemos visto comentado, de que se han añadido muchas más animaciones de ataque por detrás, para darle más variedad y más brutalidad. Bueno, espero que aquí la pistola automática no esté tan chetada como en el primero. ¿Te acuerdas de la pistola? Sí, me acuerdo. Que los blancos automáticos. Sí. Tú, 6 balas, 6 muertos, ¿no? 6 targets y 6 disparos. Y bueno, ahí está el multiplayer tech test, que es como lo han llamado. I'm awful clamped right now. Oh, goodness gracious. All right, everyone, let's just calm it down. Let's calm it down, Alex. All right, we got to talk about this. Of course, joining me now on the stage, joining me and Lauren on the stage is the one and only Drew McCoy. How's it going, my friend? How you guys doing? Thank you so much for joining us here. Of course, producer over at Titanfall, Drew. Bueno, productor Titanfall 2, John McCoy, en Tech Test is our chance to get the Drew world McCoy. to break Titanfall 2. It's really important we can break it so we can fix it before it launches. We've revamped the way we host servers, our matchmaking, this thing called networks. Matchmaking mejorado, servidores, todo nuevo. Launch effectively in October unless we get everyone's help. Y bueno, que este multiplayer test les va a venir bien porque si cualquier cosa que esté rota, que no esté todo bien, van a poder arreglarlo cada octubre. Efectivamente, ¿cuándo se puede jugar, no? El viernes. The best news is Tech Test starts this Friday, the 19th. Correcto, viernes 19 hasta el 21. Fíjate, las cosas que haya roto la gente con esa fase de pruebas, 5 días los limpiamos, arreglamos y otra vez el fin de semana siguiente se vuelve a abrir esa beta, ¿no? You know, but this is an actual test for you guys to stress your servers and be able to be prepared for October. Absolutely. This is not what you would normally consider like a marketing beta, like pre-order to get in early, that kind vale, of stuff. Exacto, no es un extra comercial. Y es estrés, es prueba de estrés para que con nuestra ayuda, con la ayuda de los jugadores, detectar cosas que no funcionen o cosas que se rompan, en el pico de intensidad en concurrentes máximos. Hoy en día es fundamental las pruebas de estrés para que no en el día de lanzamiento no haya disgustos. Catástrofes. 2 mapas, 2 modos, cazar recompensas y piloto contra piloto. Y 2 mapas. Y en la siguiente semana abrirán otro mapa extra. Later on today in Factions, which is going to be coming up in just a couple seconds here. So, I mean, obviously, I know you guys at Respawn are very excited for this. Absolutely. Any tips for our competitors as they get ready to enter, you know, their tie-in and enter into the battlefield?
Well, I'm a huge fan of the grapple hook. I mean, you've seen it in the El trailers, gancho. but there's nothing else like it. It's got Consejo, usar el gancho, ¿no? Para cambiar el ritmo en el medio de, en mitad del aire. Agarrar a un piloto del aire y darle un puñetazo. Eso no sabía que se podía hacer. Yo he visto enganchar el gancho al Titán, sí, claro. ¿Se podrá hacer una de un AT&T de enrollarle las piernas para que se caiga? Eso sería digno de verse. Estaría bien, ¿eh? Bueno, pues lo que hemos comentado antes, ahora van a haber 5... No, son 8 equipos de 8 al final, hemos dicho, ¿no? Y es bueno, el enfrentamiento entre 2 equipos de youtubers y un especialista de la comunidad Respawn de Titanfall. Hardpoint. Now I'm going to run through what amped Hardpoint is for anyone who may not be aware. So Hardpoint from Titanfall 1, you know, we all know, we all love the game type, right? It's essentially King of the Hill. Hardpoint es un modo de juego de control de zonas. Tienes que quedarte en el punto cuando lo capturas y duplicas la puntuación. Which is something that not necessarily all game modes do. You do get that guy maybe sitting in the corner. Y ese también la han pillado recargando. Están jugando en consola, parece ser. Bueno, claro, efectivamente, porque no está... Ahí está, en Play 4, porque no está disponible la beta en PC. Gorgeous. Let's be honest here. If you played the original Titanfall, you got used to seeing, the verticality coming Exacto, in. la verticalidad muy importante, muy importante. Y con el gancho más todavía. We're actually going to be taking a look at Darkness 429 now. For those of you guys who may not know, Darkness pretty much made his channel on Twitch off of the backbone of Titanfall. I tuned into this dude when Titanfall first came out. Absolutely incredible player. De estos youtubers, he's known for his keyboard and mouse skills, but yet don't get it twisted, people. Efectivamente. He's equally as talented with the sticks. No me lo creo, no me creo lo que acaba de decir. Dice que este chico se ha hecho famoso por los kills y la habilidad que tiene con ratón y teclado, pero que no nos equivoquemos, que tiene exactamente la misma habilidad con los analógicos del cross sticks. Que no me lo creo eso, hombre. Bueno, a ver si empiezan a caer titanes del cielo. Están ahí matando minions. No, el jugador. Como siempre, el wall running, correr por las paredes, se mantiene, muy sencillito también. Granada. Todavía no he visto, yo creo que la gente está un poco acostumbrándose al gancho. Todavía no he visto... Es una mecánica nueva, no hay nadie que lo maneje todavía. Sinceramente yo creo que lo uso un par de veces para subirme a un tejado o algo así rápido, pero no... Están jugando muy tradicional, ¿eh? Y este juego es para aprovechar la verticalidad. Uf, están pillando mal sitio ahí. Buena esa ahí. La ventana. A ver. Lo han pillado ahí con el carrito de al lado. Yeah, and of course taking a look here at Sniper, who's going to be using the Spitfire. Está campeando como un campeón. Lo que te iba a decir es que está hablando de los snipers, pero los snipers aquí nunca han tenido demasiada ventaja. Por supuesto que hay puntos en algunos mapas de Titanfall que son perfectos para apostillarse en plan nido de águila de francotirador, pero por lo general es un juego que no beneficia a los francotiradores y con el gancho creo que menos. And now we're on board with Darkness. Just picked out Speedy, but Jericho makes short work of him. And that's the B point all over. It's action-packed, non-stop. And I think we're going to see the first Titan coming in. Actually, es uno de los modos. El primer drop, el primer standby for Titanfall, el primer Titanfall drop. Ahí cayendo, ahí ha caído. A ver cuál ha escogido. Claro, ahí está. Here we go, and I believe this is going to be Vicstar's Titan here, if I'm correct.
Yes, this is going to be Vixar's Titan, so he is going to do a lot of work here. Keep in mind, the other team has not been able to pull out their first Titan. Da gusto ver, da gusto ver a un Titán ahí. Se mueven fantástico, las animaciones muy bien. Jump over to some action as things calm down here on the side, just trying to get control of the situation. Vixar finds X Factor. Se ha intentado enganchar y te ponen el marcador. Mira. Ah, Grapplet, se le acaba de subir una. Mira, ahí va otro Titán. Nada, le han reventado al Titán. Ah, no, lo ha dejado en autopilot. ¿Qué ha hecho? ¿Lo ha dejado y se ha salido? Sí. ¿Se ha salido y ha vuelto a entrar? Sí. Otro Titán. Exacto, el escudo Vortex. Enganchado, fíjate. Le están enrollando las piernas. No, lo ha intentado, ¿no? Sí, parecía. Parecía como si estuviera un poco así yendo para atrás. Darkness right there was actually trying to grapple hook onto the Titan. Exacto, es lo que ha dicho. Drew had alluded to before, you can grapple the Titan, you can grapple your own opponents. You actually saw that in the first trailer that we saw for Titanfall 2, and that was actually pretty hype as well. I squealed like a little child. So, you know, I think that is just a couple Ese es el arma anti-titán. Keep in mind there are different, equipables that you can use as well. There's grapple hook, there's the pulse knife, there's a variety of different weapons that you can use to be able to give you an advantage on the field. Yeah, we haven't really seen much from the pulse blade just yet, but if you're unfamiliar, it's very similar to almost a UAV no podemos ver a Ronin. A Ronin, el titán ese, no sé, igual no lo van a enseñar, No, por eso digo que no, técnicamente no está presente. No está presente. Pero es una pena no verlo en acción. El titán equipado con una espada melee. Uf. Bueno. Cuerpo a cuerpo, bueno, el finish, el último kill. What a play there, Vixar. Look at his face, just pure excitement. It's like a boy in Christmas. Oh my goodness, what a y esas animaciones de reventar a Titán, bueno, scriptado todo. Merely one for the other, and funny enough, the team that's leading have two on the field. It generally just means you're doing better. However, the grapples are coming in. People are challenging this. They're not going to let these guys get away with murder right now. They want to allow. Fíjate que ha plantado un láser abajo, una trampa. On the ground, those pilots are going to be struggling. You can see the vulnerability spots, but you can't break them down so easy. Yeah, Darkness ended up picking up. Y abajo, fíjate en el inventario, pues ahí tiene en el triángulo, tiene las trampas, tienes para plantar diferentes puntos y rodear el perímetro. Ahí, cara a cara, Titán, otro kill. Ya sabemos que Titán cogiéndose la beta está un poco cheto Lion. But the damage has been done. Cartoons gets the kill, but oh my goodness, Lauren, that was awesome. You know what? Vixar may not be a superstar outside of that like some others up there, but in game right now, he is the superstar. He's playing out of his mind. You're going to see another time coming through. A ver, que Titán ha pedido. Zed's coming up here, so he's going to get a chance to maybe get some revenge on what happened before. He's got a little bit of shield now to himself as well. However, look at those points. They are starting to build up. One team is really closing into this one. It's not far off from the victory. Bueno, ¿dónde va ese hombre? Con el rifle de asalto. Sí, está tirando piedrecillas, literalmente. Fíjate que una vez hay victoria, el otro equipo tiene que escaparse. Exacto, el epílogo. Tiene que escaparse la nave o que te revienten. Scorch. Ion has a vortex shield, has the laser core. Meanwhile, Scorch is the one you saw in the trailer pretty much roast everyone. El Titán Scorch. We'll dive into a Scorch. little bit more of like what they're capable of doing, but needless to say, you can create some cool combos. Exactly. Now it's time for the great escape, however. The losing team does have to try and escape the battlefield. However, the team with the advantage can take down that escape ship and they can punish them on the way out. You can see it. The objective now is to intercept anyone trying to escape. They're all going to position for this one, and it's punishing, it's brutal. You feel under pressure. You Se feel escapan every o second no se this comes escapan. in. Es So demasiado again, it's not estricto, easy to make out of this, and the time's running down here. Yeah, and you know what? Another thing you could do that is back from Titanfall, the original game. ¿Se ha escapado alguien? Ah, efectivamente, puedes destruir la nave antes de que se escapen. Pero necesitas como 3 titanes a fuego a toda potencia. Did not expect that. He's trying to get away, and they are going to be able to do so, despite having 4 Titans. Allier and Vixar with huge performances there. 19 and what was that? 14 kills there, or 17 kills on the other side. Darkness and Cartoons were the superstars. Bueno, fíjate que qué diferencia
diferencia de equipos. Yeah, Ali then, or Ali was a little bit of the unsung hero in that one. We got to see a lot of Vicstar throughout that, but actually Ali was pulling his weight and then some. Yeah. Once it felt as though he got the time behind him, he was able to really get back into that battle, and you saw how hard they were having to contest that B point. Again, it does seem as though that's a really, really contested point throughout this map, and it seems so ready for Lo bueno es este modo que son 3 puntos los que hay que capturar, entonces por lo menos uno se mantiene fácil, los otros dos pues a rotar o a mantener las posiciones que puntúas noble, como he dicho. Por lo menos te anima a no estar estático, ya está. Sí. Si fuera un punto sería más fácil de campear, ¿no? Pero siendo 3 es más complicado. Estaría bien dar un vistazo a los titanes más de cerca. Bueno, nos esperamos al viernes directamente ya. Por supuesto, claro que sí, modesto. Modestia aparte. It's an incredible experience. No, but all jokes aside, though, I think the cool part about this is that, you know, Titanfall has always had a very interesting challenge of balancing out the different kinds of, different kinds of play styles. Yeah. Whether you want to prioritize being, a pilot, which I enjoy doing in the original Titanfall, but after seeing how the Titans play in this one, so unique. La verdad es que es cierto que estaba muy equilibrado el primer Titanfall. Quizá demasiado equilibrado, lo decía antes con Salva, estaba demasiado equilibrado como en plan que hacía falta un poco más de diferenciación entre ellos. Although the high ground is being held by Darkness, and this is something that's actually very intrinsic to Titanfall 1. Mala idea, if you hold high ground to the maps, you do have just a brilliant way of playing out. Now you can couple it with the movement, it does change up a bit. I can imagine the players will be looking to how they can exploit that down the line. A ver, el gancho. Really find punishing aspects. ¿Y ahora qué? El jetpack. We haven't seen much of the wall running, which is something that I really want to see. These sort of movement elements, as any sort of hardcore FPS gamer, become incredibly exciting. That sort of stuff, that sort of gameplay element, el gancho va a estar complicado de controlar. Parece que no lo están pillando muy rápido, ¿no? Seguramente la primera semana empezaremos a ver piquerías, pero de momento veo a la gente un poco perdida con el gancho. No points are amped just yet, so that means they're not going to be earning double, but despite that, still a lot of points on the board. And you also notice that, primer punto capturado. Quite a bit of usage. Vicstar, by the way, already with a great start, picking up 6 kills for his efforts. Yeah, and I was always a huge fan of going on the flank, trying to play for those back caps, basically working your way around the map. It is, it's viable, but you have to hope that your teammates are looking down. And I'm hoping to see a couple of players going for that, finding their own routes around this map. A bit of a detonate there to buy some time for the reload. Again, the player's already picking up on factors that it takes a lot of people normally to pick up on, but Cartoons is on the receiving end of a lot of pain here, but actually not going to get closed down on. Zed, however, is finding Darkness in the meantime, and a bit of a trade out as Vicstar will avenge his fallen teammate and keep things at least pretty interesting. All right, and Darkness again just eating that nade as well. He has to be very careful as he finds Cartoons in front. That's an easy pick for him, as Cartoons was pretty weak. Tiene una posición muy clara, efectivamente, en posición elevada, bien, esté campeando. Está bien este diseño de torre vertical, diferentes alturas, diferentes posiciones desde las que disparar. Y fíjate que puede entrar por diferentes puntos, puede entrar subiendo desde abajo, puede entrar con el gancho desde lateral para arriba. O puedes entrar con un titán a disparar a todo lo que se mueva. Kill cam, nadie quiere ver el kill replay. Yeah, I mean, he tried to move in there for some sweet chin music, Shawn Michaels style. Didn't find it. So, we all make mistakes. Also, right now you're going to see, I believe this is Titanfall Legends, who is using the Kraber, which is a very, very powerful sniper rifle. I was actually watching... Mira, hablando del sniper, he was putting some clips together of some shots. Mi experiencia me dice que o eres un bendecido o los snipers no tienen mucha ventaja en este juego. Vicstar, and that's going to be a solid pickup with the R201 as they hold A and C. But now the fight for C begins. As all these players, Zed and Ali are going to push in and try and charge as much as they can, but that won't matter because X Factor is going to be there for a double with the grenade on Ali and Zed. Yeah, a little bit of, I think that was almost a team kill at that point as well, but spamming out those nades buys you time, it allows you to get greater positions. Pretty much a classic kind of FPS mechanic, and you can see it represented here very, very well. It plays incredibly well, may I add, towards those close range areas. So let's take a little peek at Zed here, see what he's up to. Again, he's got a good shot towards cae ningún titán todavía, ¿eh? No. Tampoco es que en este modo no hay minions, no ha aparecido ver minions para farmear un poco ahí de nivel, que
That's right. Momento tiene arma amplificada. Este es bueno, ¿eh? You have a lead that is continuing to build up here, and it is certainly not looking good. Vicstar finds one in front. This is going to be Zed, able to pick him off. Zed was just not aware of what was going on. Bueno, ahora la ha pillado. Titanfall Legends, este es bueno, ¿eh? With the immediate cleanup as soon as he got that pick. And now we're getting ready here as a trip cap is in effect. This is not looking good for Darkness, X Factor, and his crew. But let's also look at the percentage on getting those Titans into the battlefield. That can Está change costando, everything ahora at this parece point. que We've está seen it before. entrando alguno. That B point becomes No, incredibly contested. todavía You no. can flank around the back. Pero And a bit está of a spree already costando coming out. que entren titanes, ¿no? A lo mejor un modo sin titanes. En teoría es la segunda ronda de control de puntos. But it seems like either the players are just prioritizing pilot play a little bit more and not opting to use the Titans until it's absolutely necessary. Efectivamente, ahora, el primero, so if vamos. you're the losing team, you kind of want to bust out the Titans because it can give you a little bit more presence, right, on the field. Of course, if you are on the other team, right, you want to save those for the absolute imperative moment. So perhaps that's what's going on. Swifter, try again, buddy, as Vicstar just absolutely. Otra vez escoge a Scorch. Fíjate, lleva un cañón láser y aparte el rifle pesado este. Que mira, es una fiesta. Scorch, que es eso, es como el tanque más de armas pesadas, y luego tenemos Ion, que es el de distancia, que es de armas de distancia. Why did we switch? That was an epic fail. Oh man. Just going too fast, you know? Gotta go fast in these situations when you need speed. Speedy was just moving too fast, man. He was moving too fast. Funny moments. Oh man, by the way, the weapon that you saw. Ok, me he perdido en el mapa, voy a campear un poco. Hola. Vale, que estaba capturando el punto. Bueno, han pegado. Se ha recuperado bastante. Sí. So expect to see more of that, and I'm expecting to see a lot of players take advantage of the laser shot. El disparo láser de ese titán se lleva por delante todo. Ahí lo tienes. Jericho now, there's no idea what's going on, losing half of his HP, and escudo. An Ion battle here, so he's going to try and see if he can soak out as many shots as he possibly can. Meanwhile, Zed is going to be rodeoing on top of X Factor. Y sí, es muy típico eso de intercambio de disparos, barrera y luego puñetazo. Y mira. Ha pedido Ion. Despite that though, Vicstar's Titan is actually going to get the pick, not Vicstar himself. Yeah, currently we have 2 Titans on the battlefield coming in for these guys, which is a lot now. 3 against the other 2. You can see it there on the UI. You can see what you're up against at this point. And this is going to become Titan-on-Titan action. This is where you're going to see that heavy throwdown between Han tardado, these guys. Han tardado mucho. A little more ground out. You can't just quickly pick up these. It does become tougher, and I think Zed Todos actually están pillando a Scorch. Mira ese disparo ese. Yeah, it's a 3v2 as far as Titans are concerned. Que es lento. Sí, claro. Recuerda mucho a Atlas del primer juego. Very impressive out of Zed, I have to say, who's been holding his own in this game. Darkness is getting pegged in a bunch of different directions. Claro, dos direcciones te ahí a. He's actually luring out the his combatants here, Zed and them. He's forcing them to have to get melee y ahí está el kill. Beats him with his own leg. Bye bye Darkness. That is it. And you can see the look of disappointment on his face. Hombre, cuando te rompen el titán es una putada siempre, lógico. But you know what though, despite that, 5 Titans out on the field right now. Efectivamente, han esperado todos a la vez para sacar los titanes, Very good. Bueno, 5 titanes. For our winning team here. Yeah, it's looking terrifying for the other side. You feel so cornered, so trapped here. There's certain ways to approach it, but with so many players in this one, we're seeing really diligent play actually from some of these Titans. They are not going down that fight. And I love watching that sort of thing. Lo han mantenido el láser y justamente donde ha salido. Es muy de precisión, pero uff. So again, still providing that kind of pilot cover coming out. Un arma muy poderosa. Closing out towards the end here. This is going to be pretty much a last-ditch attempt. Again, 2 more times come out from this side, but the damage is not subsiding. Bueno, este que es un Ion, ¿no? Ostras, y ese cañonazo. 3v1 is not a situation you want to be in. Le va a explotar el titán, ¿no? Brutal and it's done. Oh my goodness, he destroyed him with that laser core. And that will be it. 392. I mean, they have 2 points in control right now. Only a couple remain. That is GG. Game 2 in the books. But man, that was awesome. Some great, late Titan action, though, I have to say, because we were going for quite a while before those Titans came out. But once they came out, you really started to see the pace of the game change completely. And now it's time for the escape phase here for our losing team.
Es buena idea esto de... Esto estaba también en el primero, ¿verdad? ¿El qué? Lo de huir cuando... Una vez que has perdido el combate, tener que huir... ¿El epílogo? Siempre, sí. Es buena idea. Sí, le da un componente, no sé, de rematar al rival, ¿no? O de simplemente decir, bueno, hemos perdido, pero me he escapado, ¿no? Aunque tengo que decir que es mucho más fácil que te cepillen que escaparte. Porque, a ver, una estrategia muy común es si tienes 3 titanes en el campo, es los 3 titanes full power descargando las armas contra la nave, la rompes. Bueno, pues 2-0, ¿no? 26 kills, Darkness with 16, a solid performance across the board as we get ready for game number 3. So far, this has been pretty freaking awesome. No, ha sido 1-1. You can see these guys down there having a great time. And that's what it's all about. You know, the thing for me at its core with Titanfall is the fact that the gameplay itself is actually incredible. And it's no lie. La verdad es que es cierto. La jugabilidad de Titanfall rapidísima, bastante dependiente de la skill. No es un Call of Duty ni mucho menos. Aquí no, como no apuntes bien, como no te desplaces bien, como no tengas versatilidad, no te vale. Y luego también la gestión de cuando lanzas el titán, ¿eh? Eso también es importante. Good battles going down, and I love the way the whole landscape changes once you get those titans out, once you see these monsters kind of approach the field, and well, already one team really just nail it then. I mean, the cool part about Titanfall is, you know, Titan priority, right? You want to be able to like manage when you bust out the Titan, when you can actually, you know, begin your pushes. It's very imperative, right? You don't just want to like get the Titan and be like, oh, cool, Titan, let me go ahead and drop it down. No, I mean, granted, go ahead and do that if you really want to do that. But if you want to work with your team, es lo que estamos hablando, Fran, de hay que calcular muy bien cuándo pedir los titanes. No es en plan de tengo titán, lo pido, no. Espérate, porque igual merece la pena pedir 3 titanes a la vez e ir a arrasar un punto, ¿sabes? But of course, don't fret because you guys will be able to play the technical test, which will be happening this weekend. So all that you're seeing right here, you'll be able to play vuestros planes del fin de semana, abandonadlos. Estará disponible en consola, una pena que no esté en PC. Y jugar con mando, no me veo, Fran. Ay, Nacho, no me veo ya. Has estado con los años que has estado tú con Halo, jugando a Halo, sí. Pero vamos, un buen ratón y un buen teclado, esa precisión no te la da un mando, Fran. Tercer mapa. Bueno. No te puedes descuidar, mira, fíjate, le ha pasado a los dos lo mismo. Por detrás, enseguida. But if you're smart, you can actually amp up and continue to stay in this matchup. You know, granted, A and B is going to go to Big Star. En el mapa, este mapa en concreto, ¿no? Entonces puedes ver a la gente, pero no te pueden disparar. Hola. As the pressure is now going to be coming from Seaside. Cartoons, though, getting hit with that No. long-range R201. A larga distancia es muy difícil porque la movilidad premia más que la puntería, entonces mucho que apuntes, ahí no. A media distancia y corta distancia, los kills ahí, ese pasillo. Sí, es todo todo recto, ahí un buen rifle francotirador, pero de momento no parece que se está aprovechando. Te digo que no es mucha puntería hay que tener en Titanfall para ser un sniper que te hagas ahí tus 30 kills, muy buena puntería. No hemos visto los loadouts, no hemos visto tampoco ninguna pantalla con el piloto, con las armas, con el arma antititanes, con la granada, el rifle primario, con el arma secundaria, no se ha visto nada. Ha tirado granada, pero no ha servido mucho. Ahí lo tienes, mira, parece que no quieren, ¿no? Ha sido yo creo muy rápido. Lo han quitado, lo han cambiado. Y ese gancho no ha sido buena idea. Ahí está, armas amplificadas. And even though the points are actually starting to become a little bit more even, the disparity is starting to kind of wear away. There's still one team in the lead here. That could change around, however.
Well, if the other team is able to pick up that B point es un buen uso del gancho. Sí, porque ha cogido la inercia, se lo ha enganchado y se ha subido justamente donde quería ir. Supongo que ahora usa el jetpack, claro. 30 points now, so it is very doable. Yeah, you know, and also you got to do math when they're like in intervals of like 10, or else, you know, people will realize that I have the education of a 5-year-old. Aquí parece que no hay minions, los jugadores que hay son los que suman porcentaje para el titán. I don't have that, so I have none of that. Okay, I'm at a disadvantage. But this is what we're talking about here as well. With that B point, it is close range. It's all about that pilot combat in there, and you're seeing the grenade used to how I actually like to use it. Not as necessarily a mechanic to take down the opponents, but to buy time to allow you to get the dominant angle and start to peek out. También es verdad, está comentando usar las granadas no para matar al enemigo, sino para recolocarte y buscar un ángulo mejor, cobertura. ¿Ves? Ejemplo, ahí lo ha usado para pirarse. Y lo ha matado al final. Lo ha matado con la granada. Super Sniper Wolf. Yeah, X Factor there. Couldn't stay alive long enough. Ali, muy buena esa, sí. Hay que apuntar a la cabeza, Fran, siempre. Otro que le intenta a larga distancia no va a tener muy buen resultado. A ver si cae el Ion. Because it is so pilot focused, you want to be able to push in and get some kind of control there. Wait a minute though, player's going to be right to his right side. Now it's going to be Victor. Está comentando eso ahí, tiene el punto B muy controlado. We don't judge. I mean, muy controlado por pilotos y un solo titán parece que no iba a ser suficiente. Pero bueno, parece que se ha decidido a pedirlo. No. Parece que la mecánica de aparecer por detrás está muy recompensada, ¿no? Sí. Mira, 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 mira. Hola. Sí, la has esperado ahí un segundo antes de rematarlo. Ya ha sacado el núcleo, ¿no? Sí, está jodido, efectivamente. Jericho, though, is getting rodeoed here, and this is not looking good. Rodeoed by Vicstar right now, and he's going to take off a decent chunk of health as well. So he has to be very mindful of this, as his Titan is way past the half health mark. And again, it does take quite a skill actually, which I know these players, once this comes out, once that tech test becomes available, these players out there who play Titanfall 1 will know that kind of skill and ability of when to stick in towards staying in your Titan and when to actually take yourself out, remove that rodeoing guy who's on your back, being a real pain, and then hop back in. It is about timing, it's about positioning, it's about knowing that I can take this one guy down and return to safety. However, these points are still up in the air. One team, the team that's the 2 Titans already out on the field, is still in the advantage. They have the upper hand. Points are getting amped up here, and the damage is coming in, and some absolutely disastrous aim from Ali. X Factor bringing a bit of a talent towards that one, and already not too much left on the clock. Parece que no hay mucho enfrentamiento entre titanes, Tienen uno y están campeando el punto, Mira, tiene otro defendiendo desde arriba. Sí, es buena posición para defender todo. Jericho's already in a world of hurt, so expect that Titan to go away very quickly. As we follow X Factor's POV and switch over here to Vicstar, who is on Scorch. Remember, guys, Titans have unique abilities. Scorch, known for his fire abilities, whether it be the habilidad de fuego, muro de fuego, to throw down the smoke grenade and then create an explosion. Granadas de humo también y explosiones. Really cool things that you can do with these Titans. Yeah, and it's really good to deny areas pretty much towards the opposition to try and get up close and otro kill. Oh boy, it's not looking pretty here. That is not looking good. It is going to be Para ser Source, el motor, las partículas físicas, la iluminación, las armas, está... Es que a fin de cuentas muchas veces hablar de estas cosas es un poco a ligera, decir, es que es un motor de tiene 12 años. Sí, porque es verdad, pero no es verdad. Porque puede ser que dirías que la base del corazón es Source. No significa nada, puede tener su núcleo y todo lo demás ser completamente diferente. Módulos, todo parcheado. El Laser Beam es del Titan Ion, que es el que está más centrado en distancia y que bueno, hemos visto lo poderoso que es ese Laser Beam, pero que cuerpo a cuerpo te dan, como te pillen cuerpo a cuerpo, parece que es un poco débil, sí. Y luego cada motor, los motores tienen su naturaleza. Entonces, a lo mejor, lo hemos comentado antes, si quisiera hacer
hacer un FPS épico, de grandes cinemáticas y tal, por Frostbite. no te vale. Seguro que no. Pero si quieres hacer esto, pues a lo mejor es lo ideal. No, está claro, lo hablábamos antes, sí. Y la experiencia de la gente que tengas contigo, si la gente que son expertos en todo, mucho mejor que trabajen con eso si es posible, que no con un motor que no conozcan y que tengan que aprender de nuevo. This is good stuff. This is incredibly good stuff. They're still trying to make the mad escape, or I guess, you know, their last ditch effort to try and make it out of here. The great escape, you might call it at this point, but with this much dominance, it's going to be tricky. Claro, esto siempre es así. Y le da virilla, le da virilla. They can try and put a bit of a quick stand up on this one, but still. Y ten en cuenta que la ventana de tiempo para poder escapar es muy limitada, con lo cual si te escondes te quedas con la nave diciendo adiós. Mira el otro Lion. Le ha bajado la vida, bueno, en 0, That's unfortunate. X Factor though on the winning team, so for him it doesn't really matter. Se ha caído la nave. Oh, never mind. De los otros, vale. When he missed it, I was like, Swifter, why? Please, why you do this? But he was the one who was supposed to destroy. Sí, se ha confundido igual que nosotros. Ha sido un epic fail. No, se ha intentado meter en plan de buenas. Vengo aquí. Bueno, pues ahí está. Effort, energy, dodge, dip, diving, ducking, dodging. All that good stuff. Yeah, it was pretty good. Titanfall al cuadrado. Vamos a llamarle. Hombre, el salto no es exponencial, pero es cierto que tiene muchísimas cosas pulidas. Sí, desde luego la experiencia tiene pinta de estar sólida. Fíjate, Nacho, cuando tengamos todas las armas, tengamos los 6 tipos de titanes, va a ser interesante. Sí, a ver si consiguen asentar lo que no se hizo bien. Primero el modo campaña, ya parece que está, ya lo hemos visto, parece que bueno, va por ahí. Y por otro lado, pues los DLCs que aporten de verdad, que aporten también algún titán, que aporten algún mapa, que no se queden tan parcos como los primeros, como los DLCs del primero. I guess my big question for you is, as we get ready for the tech test, you know, what are you expecting players, you know, to do? Are you expecting them to create some cool combinations? Because we didn't see the ¿Qué esperáis que hagan los jugadores cuando abráis el tech test? Se empiecen a crear loadouts que... Yeah, you know, it's a game that we've striven to make a lot deeper and more learnable for players. Han hecho que sea más, se pueda aprender más fácil. Que las tácticas van a aparecer solo con Scorch. Tiene la cápsula o la lata de granada, no sé cómo. Bueno, entonces tiras el humo, plantas el muro de fuego y te piras. Lo que está diciendo, por si te persiguen. Es una táctica que le gusta usar, usando el Titan Scorch. Vale, de 10 a nivel 15, el nivel en la segunda semana. Una submachine gun de doble cañón, que es deliciosa. Vale, una ametralladora pequeña de doble cañón, pues sí está un poco cheta, ¿no? Su favorita hasta ahora. Content creators, but it's also great for just fans as well who want to play with their friends. What is Networks exactly? So Networks is a Titanfall Networks, user-generated groups of players. They can be grupos de jugadores, 2 million. Doesn't matter. So it's comunidades. 3 of us in a network, or it could be me and the Titanfall subreddit. Allows you to make parties easily. You can message each other. There's worldwide voice chat for everyone involved. Grupos más fácilmente, chat de voz. And it's actually a big reason we want to get the tech test out there, so people can try it out, see what it does, help us break it. Querían hacer el tech test para probar estas características también, ¿no? De grupos y ver cómo funciona el chat de voz. Te haces tu clan, te lo llevas ahí, vamos a echarnos unas partidas. El clan puede ser de 100 personas. Nosotros tampoco.
It is Vale, single player, también and I am tiene very campaña, excited for that. correcto. And I believe that you guys brought an awesome clip. Yeah, we got a little teaser for you guys. All right, Que hay un teaser del modo campaña más allá de lo que vimos, ¿no? Ya lo veo. A ver qué tal, a ver qué nos enseña. Ya nos Nuevo. enseñaron algo sí, justamente Es lo que lanzamos la semana pasada nosotros, el jueves pasado. Hay secuencias nuevas, Sí. Bueno, muy teaser. No han prometido un teaser y han cumplido un teaser. Bueno, el modo historia que sigue los acontecimientos de un soldado que en el campo de batalla, bueno, un oficial de grado superior fallece en combate, su titán sobrevive y él acaba controlando el titán. Y a partir de ahí pues se forja un vínculo entre la IA y el titán, porque ahora los titanes tienen IA. Sí, tienen y eso va a ser interesante en el modo campaña. Personalidad y directivas que tienen que cumplir. Y te van a dar consejos también. Hay mucha interacción entre jugador y máquina. A ver, la narrativa. Están hablando de la narrativa del estudio de Infinity Ward, cuando Respawn formaba parte de Infinity Ward, básicamente eran ellos. Exacto. Modern Warfare, Modern Warfare 2, todos estos juegos son de gente de veteranos de And we got a lot of tricks up our sleeves, a lot of twists and turns. It's a game that I don't think a lot of people are expecting. Y que tienen guardados muchos giros, momentos épicos que puedes esperar de ellos, incluso puzzles y plataformas. Sí, eso sí lo vimos la semana pasada, de usar temas como el andar sobre las paredes y tal para poder avanzar. We also have the pilot mobility stuff you can do while running double jumping. We really try to take that to the culmination of what we want players to be able to do with that. Intentando aplicar el wall running, el doble salto, a situaciones del modo campaña. I know a couple of players out there saying, wait, there was the guys who did that, let's say the proning mission in that grass with that certain rifle that everyone loves. So already the bar's set pretty high, but for you guys and the fans out there, it must be great though to be able to build this storyline now around Titanfall as well. La verdad es que sí, es una oportunidad única, y la primera de construir una línea argumental en Titanfall, ¿no? Now that allows you the chance to tell it. Yeah, I mean, the team back at Respawn in Los Angeles, world class, best set of developers. Sí, la verdad es que es un equipazo, Respawn. To just, be able to hang out with them pretty much. Smell their musk. Smell their musk. It gets a little sweaty in California, but no, it's been really great. These guys have had a chance to really spread their wings in a design sense. The artists have been able to make some awesome looking stuff. Our audio guys are just killing it. Mira, la verdad es que los efectos de sonido son muy buenos también. Y que están dejándose el alma, dejándose la piel en castellano, en hacerlo el mejor juego posible. Sí, efectivamente, mucha gente que se quedó con ganas de tener más de esa experiencia de Titanfall de la primera. Y sí, es el mismo equipo, correcto. Y ahora te van a hacer una campaña. Do I figure out where the dragons come from? That one, I just want to know these things. Why you do this? The dragons are back. We got some new things, alien dogs you might have seen in that little teaser. Bueno, están hablando de un poco de fauna, dragones, patos alienígenas, cosas. Efectivamente, van trabajando un poco más en el lore. No Man's Titanfall. No Man's Titan. No Man's Titan. I just need to go now and play this game. I know, you need to just stop hosting this event. Come with me, and then let's just go play Titanfall right now. Yeah, it's teasing. I'll join you. Let's go. Let's do it. Sorry, guys. No more. I guess. Sí, venga. So I guess final thoughts here. Tech test. Let's remind everyone one more time how people can get involved. ¿Es abierta? If you want to know exactly when it's available to download, go to titanfall.com, sign up to get the emails. Titanfall.com, apuntarse. On a more broad scale, Friday the 19th, that's when it starts. We'll close it that Sunday, and then bring it back online on Friday the 26th. Vale, del 19 al 21, nivel 10, 2 modos, 2 mapas.
want this game to be awesome. Semana siguiente, el 26, 3 modos, nivel 15 máximo. Está, planazo para esos findes, ya tengo plan. Thank you. It's great. Look, he's a big fan now. All right, we're going to let Goldenboy head off and actually get some gameplay himself. He's out. He's done. But guys, it has been an absolute pleasure. Do stick around though. We've got a lot more coming up. It is far from over here at Gamescom. So guys, we're going to have a quick video from Asus and AMD. But after that, we'll be back with more action. Bueno, pues eso. En principio, lo siguiente es Madden. Fran, vamos a hacer otro pequeñito descanso. Sí. Un pequeño, bueno, para la Radeon RX 480. Buena tarjeta, buena tarjeta. Buenos teraflops por muy buen precio, Luego hay que verle la optimización, pero buena tarjeta sobre el papel. Bueno, va, pues hacemos una pequeña pausa, compañeros de producción, y volvemos cuando haya terminado Madden, ¿ok? Venga, hasta ahora. Hey, well back. Take your team all the way straight into Madden NFL 17. And there's only one man who can tell us a little bit more about the new and immersive features. Welcome on stage, executive producer. How you doing, Sean Grady? Doing great. Yeah. Glad to be here, man. Yeah, welcome to Cologne. Welcome to Cologne, Gamescom. Germany. It's amazing. Yeah. So, Sean, what do you think? Madden can teach players about American football. Yeah, we're seeing there's a growing interest in Germany and the UK in American football, and I think it's a great teaching tool around some of the language, the terminology. I mean, I talked to you earlier today. Yeah. You said you covered the NFL. What'd you say to me? A lot of rules. Yeah, right? It's all about the rules. It's all about the rules. So get into the game, have fun in an interactive way, learn about it. We've seen players take it all the way. There's a guy named Bjorn Werner from Berlin, Germany. Yeah. He has played in college football. He's playing in the NFL now. He's from Germany, and they said, well, how did you learn the game? Madden NFL. He did it with that? He did it with Madden NFL. He did it with that. I should better do it with that also. During the time when I did the announcement here in Cologne for the Cologne Centurions. Could have been your coach. Yeah. Oh, wow. Okay, that's a little bit too far away. But so what is the best way to start playing Madden for those who have even never done that before, played that before? Everybody wants to just drop right into the game and be a hero, right? That's not my advice. We've given a lot of UI feedback in our game to show you how to run the ball, how to pass the ball, how to play defense. So you can get away with that, but if you want to be the best player you can be in Madden, go into Skills Trainer. It's our training mode. We're talking about practice. Some of the Americans know that line. We're talking about practice. Go into Skills Trainer. It's going to teach you the bare bones basics of the NFL all the way up to what's a cover two? What's a cover two, right? It's going to teach you that. So we got the best skills trainer in the business, so check it out there first, and then graduate to the rest of the game. Yeah. I try to simulate a little bit the screen things they do on the field, like hut, something like that. But that's the only thing I can do. But maybe can't play that. I don't know. Yeah. What role do you think Madden can play in growing the popularity of American football here in Europe? I think if you get into the game, you start to learn about the teams and some of the player names. That's how you get in love with the sport. You fall in love with a team, then you find your player. In Madden, you can play with some of those players. There's another German that just made his way into the NFL. He's playing for the Vikings, wide receiver. Play him in Madden right now, so go and check him out. That's how you get that fandom around the sport and around the game. So I think it's going to grow in that way. So how young do you need to be just to get into the NFL? I'm now 30. Well, forgot that. You still got a chance. I still got a chance. I'm coming. No, but yeah, that time. Oh, are we close to finish? Are we so fast? Hey, guess what? The game's almost here. August 23rd it releases. It's available August 18th on EA Access, Xbox One in just 2 days. So you should get it. You should get it. If you didn't know, now you know. So thank you very much, Sean, for being with us here on the stage. And what do you think? Guess what? No, we ain't over yet. Still coming a couple of highlights to go. So stay with us. Sean.
Welcome to Denver. I'm Brandon Gordon alongside Charles Davis as the 2016 NFL season is underway. This the game that kills us. Pioneer started on my corner like the cold rush. Had lining up the block like a gold rush. Saying live fast and die young is what they told us. Just 3 seconds left. The Broncos fighting for their playoff lives. The snap, hold, and blocked. T.J. Ward blocked it. And in the most improbable of ways, Denver is going to the playoffs. What can I say? It's one of the biggest dreams about the Star Wars fantasies. Piloting an X-Wing in the far reach of space. Let's go to Star Wars Battlefront in VR. I'm here with Pete Lake, producer of Criterion Games. Pete, how are you? Hey, I'm great. It's fantastic to be here in Cologne. We at Criterion are so excited to be here and talk about our new EA's first VR gaming experience. And that is Star Wars Battlefront Rogue One X-Wing VR mission. Yes, we're going to live out that dream that everybody's had. I had it when I was a kid. That put you in the cockpit of an X-Wing and let you fly in space with the rebels on a very important mission to shoot down those TIE fighters, jump through hyperspace, maybe even dabble with the Star Destroyer. That sounds great. Oh, that sounds great. It's good. Thanks for making my dream coming to reality. Yeah, you should come play. Yeah. So can you give us a little bit of an overview of the mission you're here to talk about? Well, I can't tell you too much, unfortunately. No? I can say it's Rogue One. You're in an X-Wing. Muy buenas de nuevo. Pequeño y breve inciso, el de Madden, Fran. Sí, ha sido lo que toca. Sí, por lo menos está adecuando bastante bien los tiempos Electronic Arts a lo que interesa en el viejo continente aquí en Europa. Y estamos ahora mismo viendo Star Wars VR. ¿Está con alguien de criterio? Parece que sigue ahí. Sí, claro, ha sido comprado por Electronic Arts, con un proyecto cancelado, pero que ahora les han destinado a esto. Correcto, acuérdate que ya vimos este proyecto que iba a hacer de un poco de conducción por aire, barcos, motos, coches, todo, ¿no? Se quedó un poco en el aire y ahora parece que está... No, está cancelado, está cancelado. Correcto, sí. I'm standing right here and thinking about your shirt. I love that one. Thank you very much. That's a really good one. ¿No han dicho nada más? ¿Nada? Star Wars shirt. Simplemente realidad virtual, guerra la cabeza. Ahí se queda. Pues entonces, Fran, te digo una cosa. Si hay que hablar de realidad virtual, yo saco aquí esto en un momento. ¿Qué te parece? Pues nada, muy bonito. En Navidades, gratis, si te compras el Battlefront en Play 4, ha dicho, ¿no? Sí, creo esto lo comentaron ya en el 3, ese capítulo de realidad virtual, que creo que era salto a la estrella de la muerte. Exactamente no me acuerdo qué parte es de It's a very, very exciting update. Because imagine, you remember when you were a kid and you just wanted to fly in space? You wanted to be... There you go. You see, you should come by. You should play. I think you're going to be a natural. Just remember to look around, because that's what you get to do. Bueno, está, por lo que entiendo, está jugable allí, ¿no? Este episodio está, o se puede ver. Luego tiene la realidad virtual, que no se puede enseñar muy fácilmente. Bueno, pues ya está, ya lo sabemos. Este episodio de Star Wars VR, gratis para los que pre-reserven Star Wars Battlefront. Eso que ha dicho. Veremos. Y nos vamos a otro plato fuerte. Me ha parecido escuchar Battlefront, Fran. Voy a revisar. Sí, Battlefront, sí. Pero ¿qué? De Battlefront. Y creo que hay una nueva, como un nuevo DLC. Mira, compruébalo. Voy a echar un vistazo, Real players sitting there and going through the action. Now, Westy, you're a man of the people, you're a man of the community. Bueno, Battlefield 1, Fran, plato fuerte. No, plato fuerte. Seguramente vamos a tener también un parecido a lo que hemos visto en Titanfall, de tener a la gente jugando, un grupo grande jugando y ver cómo se porta el juego en multijugador. So the horses.
precious to me, I must say. It started like a dream, and to be honest, it's when we talk about the game, we talk about es gratis si tienes Battlefront. Correcto, vale. Si tienes Battlefront ya. Vale. Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission. Sabía que estaba relacionado, pero no sabía en qué sentido. Ya que tenemos al director creativo, no podría ser más nórdico. Floki. Se está colando algo por aquí, por el audio. Está colándose el audio de los que están con la demo central. Correcto. Sí, está bien. Of course, you have two switches, so we provide you with pouches for ammo, for healing. Okay. Medium-ranged rifle. Bueno, está hablando un poco de lo que te proporcionan, ¿no? Que pues, paquetes de salud, munición, rifles de medio asalto, de asalto de media distancia. Cañones, claro. Y siempre alejado de ella. Full-on charge with your saber and just going through those lines. So for us, con nuestro caballo, con el sable, carga frontal, ¿no? Kind of a living. I hope we can see that in the gameplay today, because it does sound really interesting. And there are a few other things that are going to be in this gameplay today that other people might not have seen before. And one of those is the armored train. Now, this is el tren armado que hemos visto que iba con un tren con cañones. Lo hemos visto en el desierto. ¿El Behemoth? ¿Lo he dicho? Just like the airship that you might have seen on St. Quentin's Scar, we want to create these iconic vehicles from the era, and the armored train, up to 6 players in it. It comes 6 jugadores en el tren. Querían equilibrar el campo de batalla, pero igualmente crear vehículos icónicos. Y fortaleza con mucha capacidad de aguantar y con potencia de fuego, los jugadores pudieran defenderla. But when you do take it out, just like when the airship crashed on St. Quentin's Score, this will cause devastation. So hopefully everyone will feel that epic moment when they play. Está hablando de cuando un avión se estrella contra una de las posiciones que realmente pues que crea esa sensación de caos. Sí, sí, exacto. These elite classes that I've been hearing about, maybe you could give us a little bit more detail on what they are. Sí. Yes. The elite classes, these are highly specialized classes. Especialistas, clases especialistas. So you can find them on the battlefield. So they are pickups, battle pickups. Vale, son ítems que se recogen. That you can find, and then you transform que te conviertes en el especialista, ¿no? Vale, vaya. And we wanted to capture these fantasies from this era where the flame trooper, for example, all dressed up in fire protective gear, the gas mask. Vale, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, el soldado del lanzallamas, ¿no? Con la máscara, con el traje protector y el lanzallamas. No sé. You might have seen in the trailer the walking tank, the sentry. Yeah. Looks like a medieval knight in his armor. Same thing again. I mean, he sacrificed everything for that protective armor. Es pues, también otra clase, pues, le llaman el tanque, ¿no? Es como un soldado acorazado. And the last one, the tank hunter, is probably el counter the one you see on your kill card when you die, since they're usually lurking in the shadows. Rifle probably at your height or something with an enormous punch. So all of these highly specialized classes. Es el counter, la contra que se usaría contra el acorazado, que es un estilo espía. Es enorme, en las sombras y pegando un cañonazo. Correcto. Certero. Ahí que atraviesa armadura. Oh wait, can he put a gas mask on? Can he not? I love watching this. Obviously, Westy, it's all your fault. I think you encourage us. But let's get down to what people have been wanting to hear as well now. When does the open beta start? Open beta, yes. El día 31. Open beta is due to start 31st of August, and it's open for everyone on PlayStation 4, Xbox One, and PC. Hombre, alguien que se acuerda de los más terraceros. Todos los sistemas. Y hay que apuntarse en battlefield.com. To become a Battlefield and list Battlefield Insider is the word. All of these words. So many. Become a Battlefield Insider. Remember to tick the box, and you will be part of it. So 21st. Si eres parte del programa Battlefield Insider, later on it will be open for everyone. Beta para todo el mundo, o sea, no hay restricciones de reserva ni nada. El especialista de armadura ese del acorazado suena muy bien, ¿eh? A mí me gusta más el control.
Ahora vamos a ver el mismo tráiler de África, bueno, África, del desierto. Lo que hablaba de las cargas a caballo y el tren acorazado, ahí por hecho, Juggernaut o Behemoth, recortada. Ahí está, el acorazado. A repartir ahí plomo. A ver si vemos el counter. Aunque aquí mucha sombra para esconderse no le veo. No. La verdad es que fíjate, las batallas aéreas no pensaba que iban a estar tan presentes. Y ahí mira, el tanque. Y el trenecito. Chu. Madre mía, vaya bicharraco. Eso puede estar divertido. Estar ahí. Hombre, estar en el tren ahí los 6. Eso puede ser. O ir a caballo con el sable también, ¿eh? Tormenta de arena y ahora qué, no se ve nada. Ese es el del lanzallamas. Ah, esto ya es metraje nuevo. Bueno, ok, 5 segundos. Creo que... Y este es el... será... The legend of Lawrence of Arabia dies tonight. Parece que no. Horses, planes, trains, and Johnny Cash. What more could I want from Johnny a trailer Cash. here, Westy? That looked amazing. I know the guys online already had a glimpse of that. People were reading into everything they can, but now's their opportunity to get their first real glimpse at this incredible gameplay. Yeah, I think it's really important, especially because you've got a gameplay trailer and that's purely there to show people what they can expect. But a lot of people will wait for gameplay because, you know, that's what you sit on your couch and es lo que la industria ha conseguido a base de downgrades. When you get your hands on the game. Es correcto. And let's be honest, the Battlefield community, they take no prisoners. Don't even consider that. They know what they're in for here, and I can assure you it's a bit of a treat. And we've got some big personalities. Bueno, acuérdate los fallos de... ¿Cuál fue Battlefield 3? Battlefield 3 fue el que estuvo muy lastrado por fallos. Al principio hubo compensaciones y demás. Siempre hay algo. I think there's a few different people. I mean, somebody like X Factor, big Battlefield YouTuber. Friendly Forces, he's really into his weapons. He'll know which ones to pick. And then you've got somebody like Ponyline HD. He's really good in the vehicles. 64 jugadores, 32 por bando. But obviously, we got the other end of the spectrum. We've got people like Ali A and Vicstar, who are both big FPS players in their own right, and I think they'll bring something different to the Battlefield today as well. Yeah, I'm really excited to see Drunks as well, ex-Battlefield 4 pro player for Fnatic. He was a bit of a monster in his time, so he could have some fun here, but we'll see how much he's been able to put into this, because we are into it, and look how gorgeous this looks already. You can see this huge environment, and this map is not small. This is only just a part of it, and you know, that looks fairly big. Ya bajaron un poquito la velocidad. So here we go, ya no tanks rolling into the battle, and in the background there you can already claro. see some of the capture points. At the top of the screen you can see there are 7 on this map. So actually, in case people are new to Battlefield, es lo que pasa, Nacho, que en los trailers los tanques no se chocan con las paredes. We'll jump into the content soon enough. Está claro, ya a nivel jugable es otro mundo. Know what to be looking for here, Westy. Okay, so Conquest is your bread and butter for Battlefield. It's like the original game mode. And, you know, you're fighting for control of the whole map. You've got various things that you need to be looking for, different capture points all over the map. And here already, as you can see, we are on board with level cap. And something that I think he's been doing quite a lot recently is playing with the Flame Trooper. Now, unfortunately, it's switched away, but hopefully we can go back to that in a minute. Yeah, we can definitely check that out. The horses are out now. We're going to have 3 games of this, so don't worry. We'll get to break down this content for you. Yep, and maybe all that Johnny Cash has inspired the Ring of Fire. You know what I mean? It all vale, por eso Johnny Cash por Ring of Fire. Yeah, okay. This is the horse gameplay that we were looking for. Again, though, you're not going to get away with it. You can't just charge at 2 people and hope for the best. No es muy buena idea. No es muy buena idea la carga del caballo con el sable sarraceno. That's an interesting point, actually. It's the horse is very similar to other sort of open vehicles where you can die, but your vehicle or horse in this case may survive because the horse has a higher health level than you do. Tiene un comportamiento similar a los vehículos abiertos de Battlefield 4, donde tú puedes morir, pero el vehículo puede seguir operativo, y aquí el caballo tiene mucha más salud que tú, por tanto puede estar en el campo de batalla para que otro compañero lo utilice. Ahí va el varón rojo. El modelo de vuelo de avión no me convence mucho. Me parece que esos aviones no volaban así.
Bueno, todo sea por un bien mayor. Mira el olivo ese. Qué bien hecho. ¿Se romperá eso? ¿La madera? Buena idea. Alone. So they are very close together, but they all vary a little bit. As you saw there, there's a capture point around the flag or the antenna. That there is a little bit more open, and then some of the capture points are further into these buildings, and obviously that creates even more close quarters gameplay. And then you go beyond that, and then you've got some of the capture points that are spread further around the edges of the map, and then you have one lone capture point right in the middle of the desert, in between all of the sand dunes. And Nos está diciendo que hay puntos de captura que están en interiores, con lo que hace que sea combate close quarters, que ha dicho, pues eso, combate más cuerpo a cuerpo, bueno, o más de contacto, y otros que están en el medio del desierto, con lo que abre las posibilidades a, pues eso, a que las cargas de caballos sean un poco más efectivas, pero claro, cargarle con un caballo a un tío que está apostillado en la puerta de una casa no es muy buena idea. No es buena idea, ¿no? ¿Ves? En ese caso. Definitivamente. Y le quita el caballo, Y ahora morirá él. Y ahora va a morir él. Correcto. El caballo es el gafe. No coger caballo. Bueno, una. Hombre, porque la ha pillado sacando la granada esa del año Catapum, ¿sabes? Porque si no. Del cursed. No, los caballos no parecen buenos. Los caballos es un poco, eres un blanco andante con el caballo. Mira el tío cargando ahí con la bandera, con la espada en alto. Se ha caído, ¿no? ¿La sí, sí, se ha estrellado. Manejar los aviones en Battlefield nunca ha sido fácil, sinceramente. De forma efectiva. Yo creo que lo de caballo en mitad del edificio no tiene sentido eso. Estamos viendo que no funciona ahí. Ya lo de las cargas en abierto. And the way that the scoring has changed as well. It no longer counts down to 0, it counts up to a top value. And to remove the ticket bleed puts further emphasis on all of those capture points. You have to capture the flags in order to gain points for your team. Está hablando también de la captura de banderas, también puntúan. You can't just win on your own, you have to be as one, and focusing on taking those points down is part of the plan, and taking yourself towards the caps here. And actually, let's talk through that there, because we saw the Bayonet charge coming out. Now, I know some people know this, some don't. Again, you know, new viewers coming through may not realize that maybe that's not always the best idea to take yourself further into it, because maybe sprinting works out better. Can you take us through a little bit of that mechanic? Because I know you know about it. Yes, I do. So the bayonet charge mechanic, obviously, it's intended to take down a player. You charge straight into them with a very sharp object. Está hablando de la ballesta, la bayoneta. And a lot of people have started using it to very quickly get themselves out of a sticky situation. Maybe they're caught in a crossfire, they don't want to be there, or there's a player in front of them, they're not ready to go. They turn around and they bayonet charge out of the way because you sprint so much faster. However, though, after that sprint, you can only walk. Because obviously you've just gone ese for tanque va bien, para la época, and you can't sprint normally after that point, and that can sometimes leave you very vulnerable. Está comentando el tema de la bayoneta, que lo bueno que tiene para hacer lo que es la carga con la bayoneta, vas muy rápido, haces un boost de velocidad muy fuerte, pero una vez que lo haces te queda un poco vendido, porque queda agotado y solamente va andando. Sí, también está hablando de baitearlo, baitear la carga. 100%. I mean, there are specific classes that are actually built to deal with that, and in this game you're looking at the assault. Empiezan a salir vehículos de más entidad. Esos misiles, esos misiles donde han salido. Serán láser, sí, but obviously a World War I version of that. So it's more like a dynamite stick. And that's something that you're likely going to see in the gameplay today. Very up close and personal, though. You have to get close to the tank to be able to get near enough to throw the dynamite. It doesn't stick like modern explosives do. So you have to be very close and sort of catch the tank. No son sticky, o sea, que no se quedan fijados. Con lo cual tienes que apuntar bien y tienes que estar muy cerca. On the objective almost here, near that train station, try and keep this one under wraps. You're going to see, actually, at the moment, it's the British Empire taking a strong lead, at least for now. The tickets don't reflect that just yet. And oh, here we go. The train has been deployed. The hype train's about to come into the station. The hype train. El tren del hype. It's a really interesting bit because even though it's a behemoth and yes, it's designed to change the game,
it really depends on how you use it. If you don't use it correctly, then you could actually leave yourself more vulnerable. It could go very quickly indeed. Bueno, pues eso, es un vehículo diseñado para cambiar el curso de la partida, pero si no lo usas correctamente te deja incluso más vendido que de lo que estabas en una posición más vulnerable. Here comes the train now. Ahí va, ahí va. And yes, it is el vagón de cabeza, el vagón de cabeza. No, it is on rails and it features por supuesto, shooter on the rails. Solo faltaba que fuera por la arena. So it is extremely powerful, not only to ground units, but people up in the sky really do need to pay attention as well. Now, speaking of up in the sky, puesto de tumbar unidades aéreas también, avionetas con los cañones. Because we saw on that first map, people were kind of unsure how to deal with it the first time. Y este hombre como ha muerto, se ha quedado del caballo, no, que está herido. Well, one of the things that you can do is, as an infantry unit, obviously, as I said, the assault player does have access to some explosives, but in my own sort of experience of looking at the games that we've seen, players in sort of planes are going to be the best ones to sort of... Aviones es la opción recomendada para tumbar al Hype Train. In the bombers, and they're the ones who can deal a massive amount of damage. If they lay down a carpet of bombs on top of that train, hay unos bombarderos, bombers, ahí está, ¿no? Bombarderos es la opción, mira el tren desde ahí. Qué vista más bonita, por cierto. Sí, 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 sí. Este tío sabe lo que quiere hacer. This is a really good shot of just the scale of the map as well. It's absolutely el Behemoth, correcto, es el nombre del tren. Huge map. You can pues see creo que la... damage, but he's going to come in, I think, for another strafe run. Sí, a intentar un segundo ataque. Going for the repair. He feels like he's safe enough to do that. But I think he's probably going to come in for another strafing run on that train. And this is the beauty of Battlefield as well. It's not just about your infantry. It's up in the air. It's up in the skies. We're seeing those dogfights coming through, and now here comes that run demasiado again. Pronto, the hit quizás, and ¿no? Pony Line HG needs to back muy out. This is very arriba, careful. Sí. He is taking fire as well. They're not letting him just get away with this, and that's it. The armored train took him out completely. Wow, that really does show the power of that train there. Ese tren parece que está un poco OP. Así visto a bote pronto está demasiado OP ese tren. Nerf. Ya mismo. Sí, claro, la infantería la destroza. No le falta de respeto a Hype Train. Falta la cara de Rey Miyamoto ahí. Carga de bayoneta, al fondo están anunciando. Ese va a matar al tren. La bayoneta. Mira, 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 mira. Bueno, la puntería, madre mía. Por la espalda. Y ni así lo ha matado, Bueno, yo no me voy a reír mucho de la habilidad de otro de shooter que vamos. Mira. No, segundo quizás. No hay armas automáticas. Completamente automáticas no hay. Ha mencionado algo, pero no. Eso es lo que decía, que las bayonetas en melee que te las pueden esquivar y te dejan vendido. Into a more infantry part of the map, but of course he's putting a lot of power behind those infantry units there. Yeah, that's certainly going to do some great ahí sí que la han pillado con already you can still find this infantry battle going on. These buildings allow for perfect semiautomático. The map, however, does change. The cover, it just con un tanque. Removes itself throughout this battle, and again, hasta luego tanque. Chao. El Hype Train ahí le queda la mitad. El Hype Train no se lo van a cargar, vamos, ni ese. Les va a hacer polvo, Como no, es lo que ha dicho, como no le bombardees no va a haber forma. Las coberturas, cuidado con las coberturas que a veces puede que te revienten la cobertura, que parece ser lo que le ha pasado al de antes. And look at where the flags have been capped here. Let's keep that in mind. Only 2 are secure, 1 for each team. So at the moment, it's actually fairly even. Both teams go for different objectives. Both throwing in the same punto de captura cada uno. Fire going down, the suppression coming into the place. That flag is so contested right now. They're doing whatever they can. And at that sort of range, you're not going to have the best of luck with that sort of weaponry. And well, you're not going to have much Buena física de Ragdoll. That says accident. I'm not sure what happened there. A little backflip. It didn't go well. We're still running in favour of the Ottoman Empire here, but the gap is only 10 points. And as I said,
kills don't count towards that score anymore. So there is a lot of frantic toing and throwing around. Hombre, bien hecho, The British Empire now. Yo lo he visto dando vueltas y digo, este va a durar poco. No, pues lo ha hecho bien. Por fin una carga bien hecha. Los otomanos ahí con sus caballos y sus cimitarras. And this is really where Battlefield can completely change in just the blink of an eye. And at the moment, the Ottoman Empire only clinging on to one point. Bueno, aquí parece que les snipear aquí o usar el francotirador es un poco más factible. Sí, sí, sí. No es el mismo movimiento tan frenético de Titanfall. Está campeando muy seriamente. Eso no creo que sea muy buena idea, ¿no? Con el rifle. Pero que... I don't know what the fuck I'm doing, ¿sabes? Está matando mosca, I don't know what the fuck I'm doing, fella. En fin. Ay, Dios, qué bueno. A falta de espada, pues oye, a pegar ahí con la escopeta, con la culata. Don't be a naysayer, or I'll have to bring out the horse puns. Okay. Mira, ha subido ahí. Vaya reventada. At the moment, the British Empire have turned it round towards more of their favour. However, the clock is running out. ¿Con qué vamos, Frank? ¿Con los británicos o con los turcos? Yo con los británicos. Yo voy con los turcos. Yo a Turquía le debo mucho, Frank. A Turquía le debo mucho. Es un país que siempre en mi corazón. Así que con los otomanos. Bueno, 45 segundos y ganan los británicos por 15 puntos de captura de momento. Maybe they're just frantically trying to capture whatever they can. And that's part of Battlefield. It forces you to change what you're doing. Suddenly you've got to focus on something different. I mean, there are 64 players playing here, so there's como es Battlefield, es así, es muy fluido, te obliga a concentrarte en cosas muy diferentes según la situación. Cambia mucho. Yeah, he is capturing. La torreta, a Bastión. Eso te iba a decir. Bastión. ¿Cuánto gusta? ¿Cuánto gusta la torreta? No, yo ya dejé a Bastión hace ya unas semanas, No lo toco ya. Oh. Bueno, han ganado los británicos. Han ganado el Brexit. Bueno. Sí, sí, sí. That was a really good score for them to go for. Shall we recap what we just said? El Behemoth es una bestia. Seguro que hay formas de hacerle counter, hay formas de pararlo. De momento es lo que estaban comentando, bombarderos. Y si no, Nacho, habrá drama. Y si no, nerfeo, ya verás. Sí, 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 si no, habrá lloros. No hemos visto especialistas, No, aunque juraría, ¿te acuerdas el que ha hecho el que estaba dando, el que ha hecho la carga bien, que ha conseguido, tenía como dos espadas? ¿Dos espadas? Sí. Ay, no me da cuenta de eso. No sé si puede ser otra subclase. Si a lo mejor era una clase de esta que ha comentado. Es verdad, la tormenta de arena no la hemos visto. Bueno, por lo menos esta demo ha sido una demo en condiciones y no lo del E3. Esta ha sido una demo bien, correcta. Hombre, había alguno por ahí manqueando, por ejemplo este que ha intentado matar con la pistola por la espalda y ha hecho como el de la review de Doom, disparando así. Pero bueno, sí, eso, bastante aceptable. Pero el año que viene, ¿de qué nos acordaremos? ¿De esta o de la DB3? De la E3. Por eso lo hace. De la letra nos acordaremos, claro. Tiempo, climatología dinámica. Sí, la verdad es que sí que tiene una pinta interesante. Just a little more time to watch a little bit more Battlefield. We've got another round coming up right about now. So guys, you're not going anywhere. You're going to be watching this one again. Otro round. Coming out here. Will they be able to counter the train so readily? Or will it have more of an impact? We're going to find out any second. The teams are getting themselves ready and locked into place. What are you going to be looking out for this time? A ver si el Hype Train finalmente le pueden hacer counter o el primero que lo pille, desde luego que limpia, con eso limpias la zona. Líder de escuadrón. Now,
anyone who knows me knows I am a ridiculous fan of things like bolt action rifles, or anything along those aspects. I love seeing that sort of gameplay because I'm more an infantry person. You know, everyone in Battlefield seems to have their own type of how I like to play it. For me, I'm all about that life, and seeing already how they're kind of working in that nice little element that's just below that plane. Poco la cámara, no le beneficia, esa cámara no beneficia mucho. At the moment, we're going to find out exactly how these guys approach it. Already, though, G&A going to their, different sides. So the Ottoman Empire finds one, and the British Empire finds the other. But it's all about those middle points. How do they approach it? How do they get themselves into it? How do they cap those flags? Yeah, and I mean, like looking at pues es el mismo modo, segunda ronda, capturar las banderas, capturar las zonas. If they're going for a strafing run on some of those objectives that are in the town there, maybe they get some destruction going on, they destroy a house, that gets rid of the cover. Dogfights, efectivamente, que bueno, que las dogfights son... Sometimes it might look like they're not doing much up there to help the people on the ground, but invariably they're doing some sort of damage that will have an effect on you at some point. It looks like we're all running in to the me están comentando que tenemos un error en las impresiones de Titanfall 2, que hablamos de que es Frostbite. No. Es un error. Voy a comentárselo. Gracias por el aviso, amigo. That's the heavily contested area. You can see the madness going down in this village area. You've got the sniper up on the roofs. You've got the assault classes running around the bottom. But there is that definitely they're utilizing, even words are hard, on those rock edges. You can really play around them and build off the back of it. And really, the terrain allows you so many more options. You don't want to be highlighting yourself over the skylines. You want to be running just in front of the defilade almost. This changes so many aspects here. But let's see how these initial kind of back and forths have gone down. Oh, we were just about... Oh, we've seen there. Have we got a flamethrower? I think we might have a flamethrower there. Flamethrower es el especialista de lanzallamas, ¿no? Not only the flamethrower, but we do have the sentry, which is the walking tank, as it's the dad's strength. And we've got the tank hunter as well, which actually is on a point of the map that we haven't seen a huge amount of. The tank hunter on Sinai Desert is it's hidden away right in the middle of the desert underneath some cover, and you can pick up the anti-tank rifle. Exacto, el counter del tanque está escondido en el desierto en medio del mapa. Es un rifle antitanques, que es un rifle francotirador grande, masivo. You're going to be firing from perhaps a much further distance, so maybe you can use some of that cover that's out there, those big sand dunes, to really sort of disguise the fact that you're running around with an anti-tank rifle. You know, if any of these players have their heads off, you're going to make them all go and look for that now. I hope you're happy with yourself. You've encouraged these guys to go wander into the desert. They're going to be in trouble. Hopefully no sandstorm happens. But back into the action, that is going to be an incredible factor if it comes in. That's actually one of the classes I've not seen yet, so I'm looking forward to that. Yeah, and I think like from what we have seen of it, it's only been very brief. I mean, I did get a small chance to have a look at it, and it is a rather dauntingly sized rifle. And it can only be fired in prone. ¿Es invencible las balas? You can only use it in prone or if you prop it up against cover. You can't just be running with this thing and then fire it. It's got so Fíjate el diseño de las armas, el cargador en el lateral, casi de tambor. And that's the thing that most people wanted to see is how do they kind of balance into this game? How do they work around that? And oh my word, that horse was ambitious trying to take on a tank. Surely that's not going to go well, and it didn't in the end. The tank's still rolling. He's still happy chugging along. La caca de la teniente contra el tanque. Sí, ha sido tremendo. Y el tanque es They See Me Rolling. It was something that I was talking to one of the developers about, is that the horses have bueno, ahí Turquía, el Imperio Otomano adelantándose. 18 puntos por encima, 17 ahora, puntos de captura. And they are sort of maybe a little bit jumpy, and they can actually sort of jump over. Otro ejemplo de por qué no ir con el caballo paseando. Pero lo ha fundido, pero con muy buena puntería, ¿eh? Ahora forma parte del desierto. And the one thing I'll say actually, and I'm a big fan of this, is how good it looks when they do this. And we actually can come to them. Ok, no puedo escalar muro. No puedo escalar piedra, escalo muro. A pesar trabajando a Titanfall y... No ha servido ahí el jetpack. Tiene paracaídas y todo. En esa época ya había. It doesn't feel like the environment is against you. Which is maybe something that a lot of people thought some of the older titles, where you walk up to a wall that's taller than you and you think, oh, I can get over that. And you could just run up to it and sort of walk backwards and forwards, and then somebody shoots you in the back because you're not paying attention. But now in Battlefield 1, mira lo que decíamos antes de las coberturas destructibles. Obviously you do slow down, but you will get over that cover, and that creates like a new layer of gameplay. Suddenly that solid wall in front of you
Correcto, ese muro tan sólido que tenías ahí, tu espalda apoyada, ya deja de ser tan sólido y no existe. Vaya tanque, ¿no? Eso es un tanque, es un carro de los helados. Es el carrito de los helados, sí, pero que reparte galletas, reparte galletas. Bolas de nieve. Bolas de stracciatella. When they were on the capture point, it wasn't all red. There was a piece of blue actually in that sort of, I guess, a piece above whichever point. Ahí está la bandera capturada, ves, tiene punto de ahí. Era un británico que estaba intentando capturar la bandera de los otomanos. Ya verá este. Es el trimming. And if the dial is sort of war one color than the other, obviously you're friendly, you're blue. So if the dial is more blue, that means that there are more of your players. Remontada, ¿no? No, remontada, no, perdón, no, que está al revés, Han cambiado la posición de los marcadores. Than there was blue, which means he's not going to take that capture point on his own. No llego al... Es que creo que va a haber mucha gente que le cueste acostumbrarse a esto, ¿no? A que es un shooter realista y que no puede saltar de ventana a ventana, ¿no? Yo creo que la gente que no se... A lo mejor es cierto que no se solapan entre comunidades, que le gusta este estilo de juego más que está complicado, porque hay mucha gente que se intimida un poco el hecho de estar moviéndose tan rápido y la pared. Estar pendiente del desplazamiento, de la puntería, quizás es demasiado, sí, no agobiante, pero demasiadas cosas que manejar quizás, ¿no? Mira, está la bandera, efectivamente, la bandera capturada, fuera la Union Jack, y ahí está la media luna de la estrella. Con buen efecto además físico. Sí, ondeando ahí, poco a poco subiendo. Yo quiero saber dónde está el tren, Nacho. El tren todavía no hay puntos suficientes para llamarlo. Ahí está. Deploy. Ahí viene. ¿Quién lo ha llamado? ¿Los turcos? No, los británicos. Ahí está el lanzallamas. A ver si prende. ¿Arde o no arde? Ardido, sí. Ardido. Stand by for train. Stand by for the high train. It is a flamethrower, so perhaps you might want to protect yourself from that. Es lo que dice, que con la clase esta de especialista se ve todo más oscuro, ¿no? Está claro. Sí, lo que decía, que sacrifica todo para la potencia de fuego, ¿no? Y el blindado igual. Solo puede ir andando. Me faltaba ir a caballo con el lanzallamas. Mira, That was an extremely brutal takedown. Pues sí. That was rather epic thing to see. And as mentioned, the train is on its way in. On the right-hand side of the screen, by the score there, you can see the train's health up at the top. You might notice that steadily decrease as the train moves further into the map, starts to attract a little bit more attention. Ah, claro. La salud del tren. Se ha pasado de listo con el sniper, ¿no? Aquí no me ve. Y hay 6 tíos en el tren. The train itself moves through the map. It can be controlled by the driver backwards and forwards. It can be stopped in one place. Lo puedes parar para atrás, hacia adelante. On a couple of the flags. This one here, te paras en un punto de captura, das cobertura a tu equipo, capturan, te mueves para adelante para atrás. El tren está liderando la remontada. El tren está rotísimo. Fíjate, mira lo que les han recortado en un momento. Mira, es lo que ha hecho. Puedes hasta capturar 3 banderas si lo utilizas bien en un uso del tren. Roll, it is the damage it provides. It draws people in. I don't know what it is about it. It's like a black hole. Everyone just kind of piles towards it. Espero que tengan otro vehículo guardado, ¿sabes? En plan, para hacer counter a esto, aparte de los bombarderos, porque de momento me está pareciendo rotísimo, Super OP. Quería matar al caballo. ¡La carga! Vaya carga con la bayoneta. Eso sí, claro, cuando pillas uno por la espalda sí que tiene sentido. Pero claro, si te lo estás viendo cara a cara, pues no le cargues con la bayoneta. Bueno, está la cosa muy apretada ahí.
Really love that. 8 puntos de diferencia. Ahí va. Espérate, que va el One Man Army a por el tren. Bueno, tarde la llegada de otro. Sí, se lo van a cargar. ¿Qué hace el pobre hombre por ahí? Esto es como en el Battlefront, cuando vas por ahí con tu Stormtrooper tal cual y tienes al lado pues eso, una torreta, a Luke y demás, no se puede. Los caballos han desaparecido, ¿eh? Nadie los ha vuelto a usar, se han dado cuenta que son un bait, son una trampa. Mira, lleva para apoyar la... Qué buena esa, ¿Qué está haciendo? ¿Qué está intentando cambiar de arma el pobre hombre. ¿Y esto qué es? Es otro avión. Bueno, que se acaba de estampar contra un depósito de agua. Muy bien. Efectivamente. Ha petado el tren. Sí, pero escucha, pero le han empatado la partida. Sí, sí. Y de momento están igualados, ¿eh? Hay 2 capturas, ¿no? Ahora mismo los británicos están por delante. Yeah, suddenly that becomes like a barrier to the desert that's out there. There's like a strip of this smoke that's going along, and although it doesn't look like a good amount of cover, if there are enemies on the desert, la cobertura creo que al final de la partida va quedando cada vez menos. Ahí abajo. Hay una carga, te avisa de lo que va pasando en el mapa, fíjate. The train station itself, you can see there, has got quite a lot of the original parts of it destroyed. So, although it's not exactly the same location. What is that in the distance? Is this what I think I'm seeing? Tormenta de arena, sí. Looks like a sandstorm. Correcto. That looks terrifying. The train is scary, okay? As a gamer, that scares the life out of me. Pues a ver, vaya salsa. A ver si da tiempo. A ver, de momento están muy igualados, ¿eh? 3 minutitos, Wow. En el chat. No ves nada. No se ve un carajo ahí. Está encendiendo el mapa porque no sabe dónde va. Hola. ¿Hay alguien? Claro, ahora que huevos sniper, ¿dónde vas con un sniper rifle, con un rifle francotirador ahora, no? Que no se ve nada. Si no veo un palmo. Definitely. Claro, cuerpo a cuerpo ahí. The sandstorm does do is, as you said, it brings the gameplay in a little bit. But in this infantry-only area, it's put sort of like a grayscale over certain parts of it. But you'll see it's still very much visible. So perhaps we'll see a lot more gameplay in this infantry section, simply because the sandstorm was rolled in, and you know that going out into the desert at the moment, not being able to see 20 feet in front of you is probably a very bad idea. Pues sí, salir con esa tormenta de arena que no ves más allá de 30 metros, pues. On the other side of things, the Ottoman Empire has a little bit of control, or at least trying to contest the control towards the more infantry. Oh, that was a 6-shot-and-a-half Stoney coming in with a good down. He's actually the captain of one of these two teams. He is the captain, and he is one of the best battlefield snipers out there. You'll probably see a few more shots from him pulled off all over the place. But actually, looking at the score, the sandstorm is still there. The score is tied pretty much at 128 each, 127, 128, with only a minute to go. So this literally could come down to the wire. This is Battlefield to me. These sort of battles, when it gets hectic, when it gets absolutely mad in these sort of aspects, now that sandstorm starts to dissipate a little. La tormenta de arena, la paleta de colores, las tonalidades. Y bueno, ir con un avión, macho, en plena tormenta de arena. Hay que ver si afecta al control, ¿eh? Eso no lo han mencionado. It's 3 caps to 2 at the moment. Actually, no, it's 2-2. This is literally going down to the wire here. It is going right down to the wire. You can see the Ottoman Empire does technically have a little bit more control. Oh no, it's lost there. Objective C is now moving over. Este ha salido para afuera a darle a uno que estaba distraído, le han dado al después. Puede pasar. Ah, máscara antigas. We're seeing them all stuck on that sea capture point. They brought it back. Now they've got 3 under wraps here for the British Empire, so they're going to start pulling ahead just a touch. 2 are being contested for the Ottoman Empire, so they might fall behind a little bit, but still it's up in the air. The contest is going on. 15 seconds remain. It's back to 137 apiece. I can't call it either way here. This is literally going to go down to the wire because you'll see C is now being taken back. Oh my word. By the Ottoman Empire. What is going to happen? 3, 2, 1.
That's it. That can't. Empate. It was a draw. Fuerte. That's fantastic. Mira que es difícil empatar en un control de puntos. Sandstorms and we got a draw. They're rarities in this game. Do you know how many times? That's amazing. You must practice these things all the time. You never expect a draw to be the final result on the second round. That means coming into the final round, it's got to be a win for the Ottoman Empire because the British Empire won the first round. So the Ottoman Empire are going to have to win. You're going to have to win. Boys. Nada, no nos vamos. No pressure. Absolutely no pressure. Now, how can we recap that game? Well, let's recap. try. It's not going to be easy, but let's try. Okay, so I think the sandstorm played a massive part there because as the sandstorm rolled in, it was sort of neck and neck anyway. I think it just kind of stopped anybody really doing anything for the period of time. And not that that's a bad thing, but everyone sort of moved into the infantry zone. Flags did change hands, but then another flag changed hands, and then another one. So it never really sort of changed too much, and it was just this frantic battle going on all over the infantry section. And these are the choices you have to make in Battlefield, though, sometimes. Classically, in game types like this, it's, do we keep going back into the same one, or do we try and go on that massive flank? That's a commitment of time. Do we have enough time to do it? You know, where are our respawns going to be? Where's my squad right now? All of these sort of parece que ha habido por ahí alguna pista sobre un cambio de postura de Electronic Arts respecto a su política de remasters y que podría reconsiderar una remasterización de Mass Effect. Acabo de verlo en Game Informer. Dinero fácil. Bueno, ¿quién no compraría un Mass Effect Trilogy, ¿no? De hecho, creo que ya lo hemos comprado por separado, pero en remaster, pues eso. Pues sí. Con todo el contenido, ¿verdad? Con todo lo que los DLCs. Yo no, porque yo ya tenía bastante Mass Effect. Yo lo que quiero es lo nuevo. Pero mucha gente que no ha jugado solamente al 3, que mucho, o que no jugó en su día. Que no manejó al Mako en su momento, ¿verdad? Tenemos nueva oportunidad de hacerlo. No me puedo creer, eso no me lo puedo creer. Bueno, vamos ahí, vamos al desierto otra vez, Fran. Al Mako. Vámonos al Mako. Oye, el Mako aquí no vendría mal, ¿eh? El Mako de la Primera Guerra Mundial. Pues nada, 32 contra 32. Otra vez, británicos contra otomanos y... Primera fase, bueno, ya vemos ahí algunos vehículos, hay un jeep con torreta, un par de avionetas. Entiendo que la Open Beta será este mapa, o alguno más. No han detallado nada del contenido, como si ha hecho Respawn, que sí que ha detallado lo que va a haber. De momento DICE no se ha pronunciado, supongo que en la página oficial sí que habrá más detalles. Sí, es que desde el punto de vista del espectador lo ha hecho mejor Respawn, porque al fin de cuentas hemos visto 3 combates, pero en 3 fases diferentes. En 3 mapas distintos. Oye, pero ten en cuenta que este mapa es como los 3 de Respawn, ¿no? Es lo que estaban también comentando antes de Guamaño. Ese glitch le ha salido ahí colgando algo, ¿no? Este es de Need for Speed. Espera, el tío rapando, bueno. Le ha metido la tanqueta, ¿no? De Need for Speed. Está el tío ahí derrapando, el otro haciendo trompos y el otro disparando. Well, listen to this. One of the players earlier on today tested to see whether those mines would damage the armoured train. Now, the only way that you can damage the armoured train with a mine is that you have to put the mine on the tracks. You can damage the train with the mine. See, these sort of mechanics is what I love about this. Is you see players working out. Están hablando que las minas no funcionan con You're seeing the fire coming out and there's just charcoal everywhere. Ladies and gentlemen, welcome to the barbecue of Gamescom 2016. Está haciendo el agosto, bueno, se lo acaban de cargar, ¿no? You can see the fire going back in. But it is heating up here in this final round. The Ottoman Empire is ahead by a very small. La calidad de las texturas también del paisaje era muy en la línea de Battlefront. Era muy buena, vaya headshot que le ha peinado. No sé por qué ha sido en otro tanque. Sí. Está intentando abrir ahí. Minecraft. Está intentando ahí cavar. ¿No? Quita. Y no quiero llamar la atención. You know, you got to take it out on something, and that window was there, and you're seeing the movement. Now, Anderzel is good at this. No lo ha pillado. No, porque se ha movido. Ahora but he should be nailing this one, and that's going to be a double if I've ever seen it. Pero bueno, hombre, mátalo ya, el pobre hombre.
Big Star just got punished, and now he's in a good position with this rifle. Another target goes past. Pero que, ¿por qué no le ven? Es invisible este hombre, ¿por qué no le ve nadie? Madre mía. Puede haberle hecho una ejecución, ¿no? Le ha pegado con la bayoneta. bayoneta. No se ha visto tan espectacular como la anterior, ¿eh? No. La otra es que la pilla de frente y ya se ha visto la animación. Ahí, se acabó. Sí, pues sí que, a ver, decían que las armas automáticas no iban a estar tan presentes, pero sí que se han tomado ciertas licencias, ¿no? Rigor histórico parece que no. Bueno, igual que los misiles teledirigidos del Barón Rojo, ¿no? Ahí tenemos el MVP, el caballo. Ahí está. But as we know in Battlefield, anything can change at any point. We've got 11 minutes left of the game. You know, that's plenty of time for the Brits to come back and do something about it. Pues sí que le están... There's loads of time. They're still trained. Cnanas gets flanked on by Anderzel. He was holding Está that sacando position. He was mucha trying to play ventaja, hide and seek, keep up to what he normally does, but Sí, it doesn't y work está here. recuperando. No pasa nada, viene el tren y lo arregla. Nerfea esto, Not going to get it that time though. He gets shut down in the end. That's what we Es como la want to ulti see there. de Diva en Overwatch. Cuando sabes que viene el mecha ese nuclear, sabes que tienes que correr o... Venga, ok, muerto. Pues el tren igual. No sé hasta qué nivel el tren puede destruir coberturas, ¿eh? Porque, a ver, en teoría, si se pone a disparar cañonazos, revienta las calles esas. Sí, tenía pinta de destrozar todo que se puede destrozar del escenario. Debería. Me hubiera gustado ver el antitanque. No lo ha sacado nadie, ¿eh? No, a menos que me haya perdido. No. That horse isn't going to be in a good way. Lovely covering fire. Let's see if the sniper Venga, can si do le anything. mata ya, le invitamos a una pizza. But look at the serpentine from the other player. They're going to see the tracer fire coming in. There's serpentine like a madman. No, a cuarta ya le han quitado el stream. Pizza que no llega. La pizza que no nos han traído. No se han traído, ¿no? No han fallado. He'll never know. But no, and that's something I think that as you play more of Battlefield, you will start to learn some of these higher level tactics. I mean, I'm not saying Serpentine is a high level tactic, but you know that it's going to make it a lot harder for the sniper with his rifle to hit you, or if you run behind cover, or if you know there's some smoke there and you use that as cover. Well, especially on maps like this, there's things called silhouetting, and it's more classical to maybe even other games, but you do see it in Battlefield on occasion. But here, on this sort of environment, you're going to see that very arid terrain in the background. If you silhouette over the top, if your player, the complete body shows up against this blue sky, it would be a very easy target. You've got to run against those deflates, you've got to use the terrain to your advantage. And you're going to be seeing these guys trying to make a mad dash. Make Constantinople great again. There is no rest for the wicked. There is not. I mean, we're seeing a lot of action on this map around the infantry zone, and something that we haven't seen. De momento no estamos viendo nada de combate aéreo, No, prácticamente nada. Parece que la arena se ha quedado un poco así por... para el tren. De counter. Sí, tiene sentido no sacarlos. Ahí viene. Ahí viene. Que viene. Right in the middle of the desert. It's about 500 meters from the other objective. So it's a long way to go. Es el objetivo último este que estaba diciendo que está más alejado del mapa. That flag there is perfect for a tank battle. That's probably going to be the flag interesante para una batalla de tanques, tanks coming in from one side on the Ottoman Empire, tanks coming in from the British Empire, and they're going to meet at that flag and fight over it for the entire round. Le ha hecho un teabagging, Le ha hecho un teabagging a un pobre hombre. Hay cosas que nunca cambian. No, el teabagging está presente en cualquier juego, eso no va a pasar de moda nunca. Bueno, ahora en Overwatch cuando le matas le haces el saludo, haces hola. I think what that was is the spotting flare. Now that is Luisa siempre tan políticamente correcta. Depende del uso de los jugadores también, porque también puedes hacerlo igual. Cuerpo a cuerpo, Y ese logo de DICE. Sí. And that's obviously a very helpful tool for not only you, but the rest of your teammates who are in that location. And obviously they've then got to go and find that person. They could be on the third story of a building, or they could be on the bottom, you don't know, but you have a general idea where that person might be. Sí. All right, so let's check it back with the tickets, how the whole battle is now evolving and going forward and how it's got to this point. No entiendo. Está lanzando, mira, ahora, correcto, ahí está la respuesta. Porque está tirando gas sarín. Mostaza, no, que gas, en esa época que gas había. Creo que era mostaza. The armored train, I believe,
has been given to the British Empire. So the behemoth is going to the team that are losing currently. They're only 10 Supongo que tickets te irá quitando vida poco a poco. a massive amount. Si no llevas máscara de gas Could that puesta. armor train just sort of be the key to push them back into the lead? Que hemos visto que también afecta a la visibilidad que tienes. Having control over the train station as a capture point. That's what I'm looking at, is how much does it feed into it. You can see the train station is going back and forth here. The snipers, though, are looking in their direction. You know that this cover is absolutely vital for Anders. He's going to be playing this as best he can. Ahí está, otro triunfo del caballo. A tiny little box. No, aquí se está agachando. No, no, vale, digo, eso está. En plan, no. A ver, no ha durado ni un segundo. El caballo está maldito. El caballo, tío, el caballo no sirve para nada. Es que ha matado al tío que estaba en el caballo. Y el tonto va y lo coge. Ya tengo caballo, wow, qué bien. No, eso no ha sido muy inteligente. A ver, el tanquetito este. Yo pensaba que le iba a hacer un tibag al caballo. Te juro que he pensado lo mismo. He pensado lo mismo. Y he mal pensado eso. Health. It does have a massive amount of health, but like we were saying earlier, those explosives will do quite considerable damage against it. Looks like we're using the rocket gun here. I don't know if we're near the train at this point, because the rocket gun would be a really effective tool to use against it. Ahí va. Lo que no me ha quedado muy claro es cómo plantar las minas para el tren, si las plantas en cuanto salen, porque creo que antes no puedes plantarlas. Train did come into play for the British Empire. They're around 70, 69 points. So you can already see it has had an effect on this. But it is being counted, it's being pressured, and the Pony Line HD is doing what he does best. Already coming in with the good bout of damage there, really chipping away at it, and it's creating pressure. Yeah, definitely. I mean, if he's up in the sky all game, obviously you're going to be focusing on the other Correcto, está presionando desde arriba, está pokeando con esos cohetes, y mientras se entretiene en él, pues no se entretiene con la infantería. The British Empire haven't really done a huge amount with it yet. Well, they haven't taken the lead. That's the main thing. They've closed the gap. However, the HP is starting to dwindle. It's not looking so healthy here. They're still not getting much done. They have secured the train station point, so it gives you that as a back. Bueno, eso es una ametralladora, no lleva el cañón. Hay un cañón que sí que rompe. The one all the way down there towards ¿Dónde va el hombre este? That would be brilliant for them. Maybe follow up towards that. They have options available, but still 9 tickets in the lead here for the Ottoman Empire. They have the advantage, but it looks as though that one les ha ido muy bien ahora, El tren no ha fallado. Le han hecho counter. Igual ha sido los explosivos que estaba diciendo. I mean, that cover's not going to be any help to anybody there. It died in a part of the map that really is just complete open desert. So that cover we were talking about earlier is just not going to be available. And if we look at the score again, the British Empire are still 10 points behind. So that train, they didn't use it effectively enough. They didn't get to the objectives. No les ha permitido recortar. Pero está bien saber que... ¡Hola! That was so close to being such a good kill. No le he llegado a matar al paracaidista. Paracaidista te recibe con un cholazo ahí, headshot de francotirador, pero bueno, no lo ha matado. The Ottoman Empire is taking out the deeper points. They're going into that desert. They're going to go exploring. They're picking these points up. ¿En serio? Digo, esto tiene que darle. Now, on the other side of the thing, the British Empire have been kind of going for the skirmish. They want to take the flags. ¿Y por qué lo ha matado? Macho, ¿por qué lo ha matado? Porque iba por el caballo. Porque iba por el caballo. ¿En serio? Iba por el caballo. Ahora le van a matar a este por ir por el caballo, ahora verás. Una, y cuando se cruce con alguien, al pobre hombre este, el caballo está maldito. The comeback of the century if it happens. We'll see if it does after that draw. Mira, ha dicho bueno, me agacho aquí. Uy, ¿por qué la han quitado? I don't think anyone wants to share the Accident. Se ha estampado contra la casita. Mira la climatología, que ahora se está oscureciendo ahí, nubes de tormenta. ¡Ay! ¡Hola, qué bueno! Qué bueno el kill ese, a la ventana, Y ese ya... Este sabe lo que hace, ya le están cogiendo la mano, ya, sí. Este tío, este es sniper de clase en Battlefield 4. El caballo. Y pasa del caballo, porque es un tío listo. Correcto. No, nadie hace resistir al caballo. Vamos a hacer un reportaje, un artículo en plan 10 cosas que hemos aprendido sobre Battlefield 1. La primera, huye, no coger el caballo, huye de los caballos, no uses los caballos. A ver. ¡Ay, que te doy! Ay, qué malo. Si es que no. Pero ¿para qué te metes si no sabes torear? Si no sabes montar a caballo, ¿para qué te metes?
for some reason, the British Empire. I don't know why. That seemed to help them a little bit more. No están... Who knows, but already not going to go well there. Que ha sido una... Hola, granada antitanque. Bueno, no ha sido el rifle, pero bueno, por lo menos la granada. It just looks as if there's an increased amount of wind, which is kicking up some of that dust, está making it a little bit comentando que harder to see hay at longer ranges. ese polvo que se ve, que es porque hay viento. Finally, we have the British Empire actually taking more flags than the opponent. They did for a little while. They had 4-3 and a little bit of a contest between the two, and already a little bit of va ganando 2 puntos. Sí, va Turquía, pero quiere decir un punto de captura, dos puntos de captura asegurados contra uno. No, empate a 2. Pace himself with that sort of firing range, but his teammates are going to do the job for him. And at the moment, the Ottoman Empire is still in the lead. The British have reduced the ticket difference now to deploy para para usar el trípode. A little bit of progress, but with only, I think that's 1 minute and 48 seconds now. That's still a rather large gap to have, but the British Empire do have control of 5 of the 7 objectives. This could be it. This could be enough. You can see, even in the chat, they're cap flags. They're trying to get these guys. Stop taking the needless battles. Get on those points. Get those flags in our favor. Sí, a este ritmo les adelanta. Kills don't matter like they do before. Not to the same extent. They don't affect those tickets like the flags do themselves. Sí, tienen más puntos de captura. Tienen 3 contra 2. Les van a ganar, ¿eh? Como no recuperen un objetivo. Sometimes 3 tickets. When looking at all 7 on the necesitan recuperar un punto los turcos o les adelantarán. Could we see the possibility of 2 draws in a row? No. 4-3 again. No creo. No creo. The British Empire has the upper hand. Now back up to 3 again. And B's being contested, so that means they don't get the points for it. Ahí está, el caballo. El caballo feliz. Creo que tienen que darle un buff al caballo. Una armadura. Tendría que darle buff al caballo. O sea, es en plan como en el Oblivion, que te den una armadura para el caballo o algo, porque no es normal. Están matándolos a todos que cogen. Cualquier tío que pilla el caballo, cualquier tío que muere. Por 2 euros. Por 2 euros, armadura. ¡Oh! Espérate, que se ha quitado la máscara. That was not good. O sea, le han visto la cara, ¿no? En plan de mi cago en FML, en live. Espérate, que vamos al empate, Fran. A ver. If we can look at the flags on the screen, you've got 4 of them on the British Empire, 3 of them over with the Ottoman Empire, and lots of them being contested all the time, which is why I think we're still seeing the gap. It's down to 1 ticket, 10 seconds to go. This is what it comes down to. We need to get into game to see this. 9 seconds, 8. The music's kicked up. The Ottoman Empire is in the lead by 1 ticket right now. Uy, que va otro empate. Empate. Uf. Victory. Uy. It ticked over in the final Pero moment. cuando quedaban 2 segundos, Oh my God. I'm still GG's. Well played, chavales. As if that just happened. We need to see on our screen what actually happened there. Ha sido muy bestia, ¿eh? We switched over to a different feed. La parte final ha estado pretty intense. muy chula. A ver los kills. 42 kills el primero. 42 kills. Yeah, can somebody actually tell us who won that? Because we don't know. Are we going to do? Are we No. going to do one more? Is this what's going on? Are we going to do one more? All right, guys and girls. En serio, it's yo not creo que over esto yet. vamos a ir cerrando We are ya, Fran. locking in and loading Lo in. siento, pero esta última partida no nos quedamos. I believe so. I think we're doing Lo one more. siento, pues si queréis jugar, jugáis entre vosotros. Let's see. Okay, let's Okay. gonna find out what's going on because that did come down to the wire. The last couple of seconds were left in that one. This is okay. All right, I know it's a little bit messy right now, but let's be very honest. This is how brilliant Battlefield can be in these sort of definitely is. instances. Those When it kind of comes down moments. to neck and neck. I got good news. You know, I like to be the bearer of good news, bad news, it doesn't matter, but this is incredible news. We've got 1 more round to go. And should we say this decides it all? Yeah, this Ya se está alargando demasiado, es casi una hora de Battlefield. Llevamos ya ahí cada partida un cuarto de hora. And this is not what we had in mind. So guys, this is a bonus just because of how incredible this gameplay has already been. We'll be jumping back in as soon as it's ready. I can't stop grinning. This is amazing. I'm gonna repeat what I said during the live stream. Is that to get 1 draw is rare enough. You know, it's very rare that teams are so evenly matched that it comes down to that ticket. But to have a situation again in the 3rd round where you're looking at no ticket difference with 2 seconds to go. That doesn't happen every single day on the battlefield. Usually you get a couple of tickets in it, but we've got 2 evenly matched teams. All right, guys and girls, if you've been watching this from the start, this is what Gamescom is about. This is what Battlefield 1 is about. This is the action you have been dying to see all day long. We are going to the decider matchup here. Yo creo que ya está bastante visto. Sí. Pensamos que iba a estar 1 hora, Nacho. Empezamos a las 7. Son las 11 de la noche. Y son las 11. No, 10:30.
Y yo creo que ya la gente ya ha visto un poco, lo hemos comentado, lo hemos explicado. Está claro, ya se ha visto además que esto el día 31 se puede jugar. Así que apuntaros en battlefield.com. Bueno, Fran, hemos visto FIFA, hemos visto FIFA Ultimate Team, hemos visto ese $1.300.000 para el competitivo. En premios, sí. No está nada mal, como decía Peter Moore, nada, ponte a jugar desde tu casa y puedes llevarte $100.000 por ser el campeón del mes, ¿no? Vete de tu trabajo, vete en casa y a tope con ella. Bueno, también hemos visto a Royce, también jugando con FIFA 17, la primera demo de gameplay real, porque hasta lo que se ha visto hasta el momento no era el juego corriendo tal cual. Se agradece que se haya visto, lo hemos comentado con Salva. Frostbite, aparte del modo carrera, el camino, como se ha bautizado en España, que se han permitido pues eso, sacar un poco el juego fuera del campo de juego, valga la redundancia. Pero bueno, sí, bola un poco más libre, desmarques pues más orgánicos, los jugadores más ofensivos, más pasillo, más carril, ataque. Sí, más de ataque, es lo que nos ha parecido. Veremos a ver. Después, bueno, NHL muy por encima, no sale en España. Madden sí sale, primera vez que se vuelve a recuperar el lanzamiento del juego de fútbol americano, que digo, que tiene una base de seguidores del deporte bastante importante, porque bueno, Movistar Plus te ofrece la NFL, la Liga Americana, te ofrece los playoffs y te digo que aquí en Madrid se monta unas muy buenas para la Super Bowl, donde me apunto yo a todas, así que se agradece. Y bueno, dejando un poco de lado estos dos deportes minoritarios, dejando de lado a FIFA, pues ya hemos entrado en el terreno del shooter, y en el shooter pues Titanfall nos ha encantado. Ya le habíamos hecho un vistazo tanto al modo campaña como al multijugador. A las 11 vamos a poder postear nuestras impresiones del multijugador. Correcto. Ya lo hemos probado. También visteis nuestras impresiones del modo campaña. Y bueno, sabemos que si tenemos que escoger un titán nos quedamos con Scorch. De momento, a la espera de Ronin. De momento. Sí, Ronin, el titán que ya sabéis, lleva una espada y que parece que va a ser melee cuerpo a cuerpo y que va a hacer mucho daño. Y Nacho, Battlefield, que muy divertido. Muy divertido. Sí. Bueno, me ha gustado, ya lo digo siempre, no soy de shooter, pero yo si tuviera que elegir un juego para jugar de los dos, me quedaría seguramente con Titanfall, porque me llama mucho la atención la dinámica y tal, pero me ha gustado mucho lo que he visto, muy variado, muchas situaciones de combate, un poco caótico quizás de más, pero bueno, también está un poco en la naturaleza del juego, y bastante, veremos cuando haya más mapas y cuando haya más cosas que ver, pero bastante divertido, básicamente una bestia. Sí, básicamente es un nivelazo. Pero fíjate que comparado con Battlefield 4 me parece no tan complicado. A mí Battlefield 4 con todas las armas, todo el equipamiento, todos los vehículos, los cazas, me parece más complicado que este. Por ser la Primera Guerra Mundial, como que me parece más accesible, más simple, más básico. Sí, exacto. Voy a montarme en mi caballo. No te montes en el caballo, ya hemos visto que no es buena idea. No es buena idea montar a caballo en Battlefield 1. Primero de los 10 consejos que daremos cuando hagamos esa situación. Y bueno, decir que se van a poder probar los dos juegos. Betas abiertas a partir de este viernes, Titanfall, durante un fin de semana y durante el siguiente. Y a partir del siguiente, pues Battlefield 1, a partir de que se cierre el día 26, el 28 se cerrará, digo bien, domingo 28 se cierra Titanfall y el 31 se abre la beta abierta de Battlefield 1. Se nota que empieza la temporada de shooters. Estos serán como los preliminares de la temporada de shooters. Pues ahí está el asunto. Bueno, no nos queremos dejar tampoco a Star Wars Super Missions, que pero ha sido muy fugaz porque ha durado apenas 3 minutos. Nos ha pillado en el descanso de Madden, prácticamente. Y que bueno, que viene gratis si tienes Battlefield. Con Battlefield lo vas a poder jugar y ahí ganas, ¿no? En la Gamescom se está enseñando, que han dicho. Nada, no ha sido una conferencia. Ha sido un Electronic Arts Treehouse. Correcto. A base de demos, charlas con los desarrolladores, con influencers. Hemos visto youtubers de FIFA Ultimate Team, bueno, estamos viendo jugar
a youtubers de ahora mismo de Battlefield 1, hemos visto también de Titanfall, así que ha sido un formato muy de sentarse en el sofá, jugar y charlar. Quizá más apropiado para una Gamescom que realmente... Para el público, que para una feria enfocada en la industria, la verdad es que sí. Pues en principio eso ha sido todo. 10 y 41 minutos de la tarde. Hemos pasado un rato. Sí, hemos estado aquí echando horas extras. Luego pasaremos la nota de horas de compensación, pero bueno, ha estado entretenido. Decir que la Gamescom justo acaba de empezar. Mañana es el día de prensa y a partir del jueves ya tendremos todo el público circulando por allí. Bueno, el jueves no es viernes, ¿no? No estoy seguro si el jueves se abrió, si el jueves es mixto. Lo que sí que es seguro que mañana solo va a haber prensa. El jueves ya no estoy seguro de si es prensa solo o también con público, pero lo que sí que es cierto es que viernes, sábado y domingo la feria es un hervidero. Ya sabéis, está abierta al público, entonces cualquiera compra su entrada, accede y puede probar pues todos estos juegos que estáis viendo, como los de ahora mismo o los que se irán desvelando. Como Blizzard tiene una presencia muy fuerte, 2K también va a estar muy fuerte, Microsoft también está muy fuerte. Y compañías incluso más pequeñas, pero con juegos muy interesantes como Original Sin 2, la segunda parte de este juego de rol, compañías así de este nivel de rol, Tyranny, Planescape, Torment, como es Tides of Numerara. Sí. Todo lo que vuela más europeo tiene más calidad para los y tal. Hombre, porque es una feria que el espacio no vale tanto como irte al Convention Center, entonces es más propicio, tampoco hay que movilizar la logística para irse al otro lado del charco, ¿no? Pues bueno, nada, Juan Serrano, pues nada, un placer. Lo mismo digo, estoy que me muero de hambre y nadie ha traído ni una pizza ni nada, Fran. Estamos caninos. Bueno, gracias a todos los que habéis estado ahí siguiendo el stream, habéis visto las novedades de Electronic Arts, bastante tal cual, ¿no? Eso sí que hay que agradecerlo, que es gameplay, es gente jugando. Así que esto lo que habéis visto aquí no va a haber downgrade, eso estamos seguros, ¿no? En fin, nada, gracias por estar ahí. Correcto. Seguimos de aquí hasta el fin de semana publicando contenido de la Gamescom, y si no, montaros en el Hype Train, en el Behemoth, ahí lo veis, repartiendo justicia al Imperio Otomano. Es justamente el momento para ganar. Sí, sí. En fin, buenas noches y buena suerte. Hasta luego.